Un copywriter al final es un profesional de la escritura persuasiva, es decir, alguien que toma la comunicación de una empresa o de una emprendedora o de una marca y lo que busca es intentar que con el mensaje adecuado aumenten las ventas de su negocio. Pues yo creo que compramos porque pensamos que va a tener un determinado beneficio para nosotros en algún momento. A veces ese beneficio no existe. En cada venta hay que generar algún tipo de tensión de si dejo pasar este momento va a haber algún tipo de consecuencia. Que suba de precio, que se acaben las unidades, que se cierren las plazas. Si no hay consecuencia, la gente no compra. Salvo que realmente lo deseen muchísimo, tenemos que generar ese tipo de contexto para poder generar esa compra, si no la gente va a pasar. Un lanzamiento para mí tiene dos objetivos, o que me compren o que la persona que haya entrado salga tan flipada que si le preguntan por un perfil como el que está vendiendo, lo pueda recomendar. Creo que deberíamos de ir a por un modelo de negocio siempre en el cual tengamos unas ventas constantes, en evergreen si lo queremos llamar así, y luego X puntos en el año donde queramos buscar ese pico de facturación. Porque si no, acabamos quemando mucho las naves y acabamos quemando mucho a la gente y vamos perdiendo muchas oportunidades en ese punto. La inteligencia artificial está ahí, dando vueltas. Y hay muchas personas que dicen, oye, el copywriting y la inteligencia artificial, uno se pisa al otro, convergen en un mismo punto, uno puede ayudar al otro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Qué hay, Rockstar? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio. Se dice que ya la gente en la sociedad pues ya no lee, ya no lee textos, ya no lee cosas. Sin embargo, cuando vamos a hacer algo importante en nuestra vida, ya sea firmar una hipoteca, firmar un acuerdo, contratar un servicio, etcétera, etcétera, estas cosas nos las leemos con mucho detenimiento. ¿Y por qué? Pues probablemente porque son muy importantes para nosotros. Hoy te traigo a este podcast a un invitado muy especial, una persona que, aunque ahora entraremos un poquito más en detalle en qué es lo que hace, es una persona que es experta en escribir textos que la gente quiera y le guste leer. Sin más dilación te voy a presentar quién es, para que nos cuente qué es lo que hace, cómo sirve a sus clientes y cómo puedes tú aprender hoy unas bases, unos fundamentos sobre una de las habilidades que más pueden impactar en la vida de otras personas. Carmelo, bienvenido a bordo. Pues muchas gracias, Tony, por invitarme. Un gustazo estar aquí. La verdad es que mola un montón, te lo has montado súper bien. Ya te contaba antes fuera de cámara que me he venido escuchando todo hoy mientras venía para acá. Y, joder, vamos a hacer algo que realmente a la gente le aporte. Eso es. Bueno, cuéntanos un poquito, para quien no sepa, es posible que algunos que están viendo este episodio pues ya te conozcan, otros que quizás no. Cuéntanos un poquito quién es Carmelo y a qué se dedica. Pues yo soy Carmelo Beltrán, en internet me pueden encontrar como Copymelo, que es un poco la marca personal, marca de agencia, como he ido quedando un poco todo al final. Y bueno, pues yo lo que hago es trabajo con empresas que necesitan aumentar sus ventas, sobre todo a nivel digital, y lo que hacemos a partir de ahí es crear estrategias de comunicación, dividida en muchos factores en función de lo que estemos vendiendo, con el objetivo de utilizar un mensaje que les diferencie, que capte la atención y bueno, desde ahí pues acabe cerrándose en una venta después. Yo llegué aquí de casualidad. Yo siempre digo que pocos soñamos de niños con emprender, con ser autónomos. Supongo que a ti te habrá pasado lo mismo. Yo estudiaba Derecho ya en la universidad, pero tenía un proyecto de libros, de literatura, en el que divulgaba mucho, ¿no? Entonces yo me obsesioné mucho, al principio con un blog, luego abrí un canal de YouTube, con cómo conseguir que llegara más gente a ver el contenido, ¿no? Entonces me empecé a formar por aquella época yo creo que ni siquiera nadie lo llamaba copywriting en España, alguien sí, ¿no? Pero donde yo me formaba apenas hablaba de esto, ¿no? Era escribir para internet, escritura creativa, escritura persuasiva, eran como diferentes formaciones que iba haciendo, también de marketing. ¿Por qué eso? Porque yo lo que quería era saber cómo podía atraer más gente a todos los contenidos que hacía. Y de pronto, con el paso del tiempo, me di cuenta de dos cosas. Por un lado, que gracias a este proyecto que hice, encontré un trabajo en una agencia como copywriter, que yo no tenía ni idea de lo que era en un principio. Y luego, con el paso del tiempo, me gustaba más todo el trabajo para llevar gente que lo propio contenido que compartía de literatura, ¿no? Entonces ahí me di cuenta y dije, ostras, pues si ya estoy trabajando para una agencia, igual en algún momento me lo puedo montar para mí, ¿no? Y ya tardé unos cuantos años en dar el paso, pero fue un poquito todo ese proceso, tío, que me trajo hasta aquí. Es curioso, y has mencionado la palabra copywriting, copywriter, para una persona que estuviese pues, en el punto en el que tú estabas justo cuando empezaste, que te dice la palabra copywriter y a lo mejor no entiendes exactamente lo que es. ¿Cómo se le podría explicar a una persona que no sabe lo que es un copywriter? Pero a mí me lo tuvieron que explicar, ¿eh? Cuando me hicieron la primera propuesta, porque al final era, oye, esto que haces tú en tu blog, tú tal, tenemos clientes relacionados con la literatura, vente y ayúdanos a venderlos, a tener presencia en redes, etcétera. Entonces, un copywriter al final es un profesional de la escritura persuasiva, es decir, alguien que toma la comunicación de una empresa o de una emprendedora o de una marca y lo que busca es intentar que con el mensaje adecuado aumenten las ventas de su negocio. Y creo que es importante la palabra venta
porque es un poco lo que diferencia al copy de cualquier otra profesión relacionada con la escritura, ¿no? Yo que sé, un escritor creativo al final, su objetivo es entretener y a lo mejor generar otras emociones, ¿no? Pero el libro, por ejemplo, es el fin en sí mismo. Un periodista lo que quiere es informar de alguna manera. Pues un copy al final lo que se diferencia es que capta la atención y su objetivo es que al final la persona que lea ese texto realice una determinada acción. Puede ser compartirlo, puede ser dejar un me gusta, puede ser dejar un comentario, pero que al final todo el proceso termina en una venta para el negocio. Claro, por eso es una posición, y yo desde mi punto de vista, es una posición que está muy buscada, muy demandada y que es altamente rentable para empresas, sobre todo que ya lo que se dan cuenta es que, oye, para seguir escalando o haciendo crecer mi facturación o las ventas de mi empresa, necesito encontrar el mensaje adecuado, que sé que con el que más conecta a mi cliente ideal, y que utilizar ese mensaje para llevar a esa persona hacia un producto o servicio que le ayude en alguna determinada manera, ¿no? Me vienen a la cabeza como ciertos mensajes de empresas pues súper tradicionales de las cuales creo que podemos aprender un montón. Yo sé que a ti te gusta mucho pues, los mensajes de copy que se utilizaban en el pasado. De hecho, creo que tenías como, lo digo de memoria, porque nos conocemos desde hace unos cuantos años ya, tenías como una secuencia de vídeos donde ibas analizando el copy y las estrategias de empresas tipo, no lo sé, Coca-Cola, Nike o lo que sea, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto? Sí, o sea, al final también quiero que la gente entienda que ese tipo de mensaje seguramente no es lo que hace un copy como yo, ¿sabes? Un copy como yo, como lo que se mueve sobre todo en el mundo digital, son copies de respuesta directa, es decir, buscan más con qué tipo de mensaje puedes conseguir que la audiencia actúe más rápido. Es decir, si tú sabes, me voy a inventar los números, ¿vale? Pero que cada 100 personas te compra una, pues a lo mejor con el mensaje adecuado puedes conseguir que de cada 100 te compren dos. Entonces ya, joder, si tienes 1000 visitas ya son 20, si tienes 10.000 ya son 200, ¿no? Entonces es una cosa que siempre hay que tener en mente. Lo que hace Coca-Cola, Nike, etcétera, que por cierto, que creo que es una manera muy chula de aprender también todo esto, es un copy más creativo. Es decir, la diferencia a lo mejor entre Coca-Cola y Pepe, que hace trading, por ejemplo, que hay una formación de trading, es que tú ya sabes lo que hace Coca-Cola, ¿no? Entonces no hace falta que te estén convenciendo todo el rato para que te tomes la bebida, sino que van a un enfoque mucho más creativo para despertar en ti algún tipo de emoción relacionada con el consumo de Coca-Cola, ¿no? En cambio, esa persona que está vendiendo una formación necesita una respuesta mucho más directa, necesita que cada acción que realice en redes sociales, en email, en sus landings, convierta un poquito más. Entonces, creo que es bueno saber la diferencia. Más allá de eso, también creo que se puede aprender muchísimo de ellos, ¿no? Porque a lo mejor Nike, a lo mejor del eslogan, de la campaña más novedosa, a lo mejor no hay tanto, pero si te metes en su página web, seguramente sí que ves muchas acciones que puedan relacionarse con cómo te van llevando constantemente a que compres las zapatillas o la camiseta o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es súper interesante. Pero sí que es cierto que en un mundo a lo mejor como que estamos tan obsesionados con lo nuevo, con aprender de las nuevas tendencias, si te vas, y aquí yo digo sobre todo a anuncios escritos antiguos, rollo, tú te metes en Pinterest además y puedes buscar campañas de publicidad antiguas, te das cuenta de un montón de estrategias que hoy en día siguen valiendo, ¿no? Por ejemplo, las primeras que hacía Apple, y a lo mejor hacía una que decía, sí, esto, a mí me gustó mucho esta campaña, que era con personajes históricos, decía, si no sé quién estuviera vivo hoy, elegiría un Mac. Y ahí, por ejemplo, está tirando la autoridad, ¿no? Y estás fijándote en personas que muchas personas reconocen, y lo que dices, ostras, pues como yo admiro a esta persona, pues yo también quiero hacer lo mismo, ¿no? O cuando Converse, la marca de zapatillas, llegó a la NBA, al final era como, ostras, yo quiero utilizar estas zapatillas porque mi ídolo, que yo sé, quien sea de cada uno, pues las está utilizando, ¿no? En este momento. Entonces creo que al final hay muchas estrategias que se pueden aprender a la hora de hacerlo, y creo que es bueno tanto mirar lo que hace la gente más, las marcas más creativas, las marcas más potentes, como lo que estamos haciendo hoy en el mercado, ¿no? Para poder verlo gente más pequeñita e intentar hacer ahí una mezcla chula. Es interesante esto. Te quiero hacer una pregunta un poco general, pero ya dirigiéndola un poco a la práctica para que las personas que puedan estar viendo la entrevista se puedan llevar valor súper accionable. En tu opinión, ¿por qué crees que las personas compramos productos y servicios? Ostras, pues yo creo que compramos porque pensamos que va a tener un determinado beneficio para nosotros en algún momento. A veces ese beneficio no existe, ¿no? Justo hablábamos antes, ¿no? De que te querías meter como en un hobby que a lo mejor no sabías si le ibas a sacar partido o no realmente al final, pero tú en tu cabeza tomar esa decisión te trae un beneficio X, que a lo mejor el beneficio puede ser simplemente entretenerte, o puede ser estar más en forma, o verte más guapo, o ganar más dinero, ¿no? En algún momento. Entonces, al final normalmente compramos porque pensamos o que va a tener un beneficio o que va a acabar con un dolor, que realmente es lo mismo, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo ahora acabo de renovar el portátil. Yo era muy de Mac, hasta hace un año más o menos, que el último Mac me salió muy rana y me pasé a Windows.
Entonces me compré un portátil Windows que tenía un problema, que era que la batería dura muy poco en comparación con los Macs, ¿no? Que son una locura cómo dura la batería. Entonces, yo ahora tenía un problema, que era cuando me voy a un evento o tal, lo paso muy mal porque el Mac me iba sabiendo que me iba a durar todo y con el otro voy con el cargador por todos lados pensando. Entonces, hace poco Microsoft sacó la nueva Surface, que lo que te prometen es una batería loquísima, ¿no? Y se acaban de estrenar y yo, en cuanto lo vi, dije, me lo compro. O sea, me lo compré en el momento. ¿Por qué? Porque yo, además, tenía un sobremesa que era un poco antiguo, que ahora mi pareja utiliza para jugar a los Sims realmente, ¿sabes? Pero dije, bueno, me lo voy a traer aquí para casa, para tenerlo, etcétera, para tal. Pero yo soy una persona que se mueve en eventos y que tampoco le gusta estar solo sentado en el despacho, sino que, oye, pues tenemos un jardincito, si me apetece ir a trabajar ahí, pues irme ahí, ¿no? Entonces, en cuanto lo vi, se estrenó y vi las primeras reviews que hacían, lo compré. ¿Por qué? Porque yo tenía un dolor que era, necesito un ordenador que tenga batería. Y dije, me quiero quedar en Windows porque estoy muy cómodo en Windows y porque tenía un problema con la contraseña de Apple y no me la reactivan, ¿sabes? Entonces no puedo acceder ahora mismo, que seguramente ya fuera de bromas, iré a una Apple Store y me lo abrirían. Pero ya estoy cómodo con el sistema. Entonces, ¿cuál es mi problema? No tengo un ordenador que me dé confianza para tener batería para moverme. Así que en cuanto vi un ordenador que me prometía más batería, que dije yo, ostras, lo voy a hacer porque para mí en mi cabeza es, puedo moverme a eventos, puedo irme a una cafetería, puedo hacer lo que sea sin esa limitación. Por eso lo he comprado, ¿no? Porque me da ese beneficio. Sí que es cierto que las ventas más fáciles que hacer son aquellas que tienen un beneficio directamente económico o medible, ¿no? Es decir, a mí este ordenador sé que me va a generar más facturación en el negocio de una manera más o menos indirecta, ¿no? Porque me voy a poder mover, voy a poder hacerlo, me voy a quitar ese estrés. Ahora, en cambio, si yo te vendiera un curso de tocar la guitarra, es mucho más difícil porque el ocio no se puede cuantificar tan fácil. Por eso es, voy a decirlo entre muchas comillas, ¿no? Si tú vendes una cosa y yo te prometo ganar 2.000 y vale 1.000, la relación es muy fácil. Oye, pues meto 1.000 y saco 2.000. En cambio, en una afición es mucho más complicado porque no tenemos ese baremo tan fácil, ¿no? Por eso es tan importante racionalizarlo, tocar también esa parte emocional para que la persona lo acabe viendo, lo acabe bajando a tierra, que es un poco donde entra ahí el copy. El copy, justamente, ¿no? Entonces, es algo muy interesante lo que decías. Y cuando... ¿Cuál es, en tu opinión, una palanca? ¿Cuál es la palanca más grande bajo tu punto de vista? ¿El salir de un problema que tengo o el perseguir una meta que busco? O sea, pues te voy a decir una cosa entre medias que para mí lo más importante es el contexto que creemos. Es decir, crear una situación en la que la persona se da cuenta de que si no toma la decisión hoy, va a haber una serie de consecuencias que puede ser o dejar de ganar o seguir perdiendo en lo que sea. Te pongo dos ejemplos, ¿vale? Imagínate que yo tengo, mira, la semana pasada tuve entrenando, me hice daño en el cuello y no podía mirar para el lado, ¿sabes? O sea, me hice de pronto daño y tal. Entonces, mi punto era ahí, si no entra en una situación, en un contexto un poco forzado por la situación que ha pasado, de si no voy al fisio, no voy a poder trabajar, no voy a poder jugar con el enano, o sea, voy a estar en una situación comprometida, ¿no? Así que voy a coger la cita con el fisio lo más rápido posible, un contexto en el que no puedo posponerlo. Pero vamos a otro, ¿no? Ahora, con la inflación que hemos tenido durante los últimos años, si yo quisiera vender una formación para invertir, no hablaría de... O sea, sí que podría hablar de interés compuesto, de tal y no sé qué, pero sobre todo hablaría de cuánto está costando ahora el aceite de oliva cuando vas a comprar, de que te das cuenta de que tu sueldo cada vez vale para comprar menos cosas, para que pongas a la gente en una situación, en un contexto en el cual piensen, ostras, es que es cierto lo que me está contando, es que si me compran el contexto es más fácil que me compren la solución. Esto lo decía muy bien Cialdini, que es uno de los expertos en persuasión que hay, que decía, la parte más importante muchas veces se lo llamaba la persuasión, ¿no? El antes de ofrecer algo, generar un contexto donde ese estímulo que creas ya pueda desembocar una venta mucho más fácil, porque es como, ostras, si yo doy por hecho que la situación que me estás diciendo es cierta, y lo vemos con situaciones cotidianas que estamos viviendo, pues si luego te digo, ostras, pues lo que necesitas es poder invertir para sacar más rentabilidad a tu ahorro, va a ser mucho más fácil que me digas que sí, porque ya estás en un contexto en el cual el pensamiento es ese. El preframe, por así decirlo, el marco contextual, ¿no? Entonces, hablando de esa toma de decisiones, porque, bueno, hay una frase que dice, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo, ¿no? Esas decisiones que tomamos para... yo lo simulo como el edificio en llamas, que es el lugar desde donde queremos salir, y el carrito de helados, que es al lugar a donde queremos llegar, ¿no? ¿Tenemos herramientas que puedan ayudar a tomar ese tipo de decisiones? Sobre todo desde el punto de vista del copy, ¿no? De ese profesional experto en hablar de forma persuasiva con un cliente potencial para llevarlo hacia la venta. ¿Hay herramientas para ayudar con esto? Hay una cosa que se suele llamar generar tensión de compra, ¿no? Que es un poquito lo que estamos diciendo antes, pero ya en la parte de la venta, que es que la persona se dé cuenta de que o toma la decisión ahora puede perder una oportunidad de alguna manera. Seguro que alguna vez los que nos estén escuchando han tenido algo en mente, pero como no había un límite de tiempo o de unidades, lo vas posponiendo muchas veces, ¿no? Pues puede ser
¿Cuándo la gente deja de fumar? No cuando está fumando tal, sino cuando le da un susto el cuerpo, ¿no? Cuando la gente se pone a entrenar también, cuando de pronto tiene un susto, es porque ha habido algo que ha dicho, ostras, o tomo una decisión ahora o realmente no. Pero mientras tanto, en ese periodo, mucha gente sigue fumando todo lo que hace falta, sigue sin entrenar. ¿Por qué? Porque la mente humana no está pensada para pensar en castigos futuros. Es decir, tú sabes que si bebes todos los días te puede pasar algo a medio o largo plazo. Pero como es tan lejano, tu mente no lo ve como un problema realmente. O le pasará a otro o ya se preocupará nuestra versión del futuro. Entonces, en cada evento hay que generar algún tipo de tensión de si dejo pasar este momento, va a haber algún tipo de consecuencia. Que suba de precio, que se acaben las unidades, que se cierren las plazas, o un poco a lo mejor más contextual, ¿no? Oye, pues lo que decíamos antes de la inflación, es que tu sueldo cada vez va a valer menos o tu espalda cada vez te va a doler más. Entonces hay que siempre buscar eso porque si no, acabamos posponiéndolo todo. Y voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo el año pasado, que no sé si fue el año pasado o hace 2, pero se me iba a caducar el DNI y decía, bueno, la semana que viene lo tal, la semana que viene reservo tal, la cita, tal, no sé qué. Y al final se me caducó. Y dije, bueno, voy y reservo ya que se me va a caer un poco la cara de vergüenza en el sitio. Y yo pensaba que conforme entrara me iban a meter una multa tremenda por el hecho de ir con el DNI caducado de más de un mes, realmente, ¿no? Y me dije, oye, ¿no hay ningún tipo de sanción? Te dijo, no, todo tranquilo, todo tal, pagas el DNI normal y te lo llevas. Entonces, ¿qué pensé yo? La próxima vez que me pase, me va a volver a pasar lo mismo, lo voy a acabar posponiendo, porque para mí eso es un dolor de narices tremendo, ¿no? Y tal, entonces, si no hay consecuencia, la gente no compra. Salvo que realmente lo deseen muchísimo, tenemos que generar ese tipo de contexto para poder generar esa compra, si no la gente va a pasar. Claro, totalmente. Y además creo que, como dice la frase, ¿no? Todo en su justa medida. ¿Qué pasa si nos pasamos con esa tensión? ¿Qué pasa si se nos ven un poco las costuras con tanta tensión? Claro. Es que a veces cuando hablas de esto, la gente piensa que estás intentando mentirle a alguien. Nunca tienes que mentir. Yo me acuerdo, te estoy hablando a lo mejor 2019, 2018, o incluso antes, que cuando Operación Triunfo volvió un poco a despegar, que la gente volvió a quedarse como loco con ellos, yo me acuerdo que yo no seguía el programa y nada, pero esto me llegó en ese momento y era como que anunciaron el último concierto de tal no sé qué y se vendieron las entradas corriendo a un precio enorme, como si no tan rápido que anunciaron después, hoy vamos a hacer otro concierto. Entonces claro, la gente que había comprado con la primera tensión dijo, ostras, estoy aquí esperando, me gasto una pasta para que ahora me digas que hay otro, ya no me fío. El problema es que cuando mentimos, la gente al final deja de fiarse, no es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que un gran problema es que en este mundo digital en el que estamos se fuerza muchas veces esta situación y luego se crean situaciones donde la gente acaba de perder esa confianza. Y voy a poner ejemplos. Yo muchas veces hago lanzamientos y la gente me dice que va a hacer un cierre para luego volver a abrir, generando un downsell, tal, no sé qué, con una encuesta que da igual, está todo preparado desde antes, ¿no? Y a mí esto es una cosa con la que yo trabajo de manera muy incómoda, porque a mí me gusta pensar que el que está del otro lado no es tonto, porque es lo que me gusta que piensen de mí cuando voy a comprar, ¿no? Entonces yo intentaría siempre no mentir, no pasarme de frenada, porque es que al final te van a pillar. Y cuando te pillen, pues vas a perder esa confianza. Y creo que en donde estamos, esa confianza, esa autoridad y ese respeto de marca es fundamental para poder vender. Absolutamente. Además se dice que cuando tú mientes, para que esa mentira se convierta en verdad, tienes que volver a mentir. Y es un círculo vicioso que lógicamente no lleva a ningún lado. La mentira tiene patas muy cortas. Ahora, siempre y cuando se trabaje desde la verdad, desde la realidad y desde una estrategia que tenga todo el sentido y sea sólida, ¿nos podrías compartir algunos de tus sesgos o gatillos? Se habla mucho de estos gatillos mentales y demás, que ayudan a que personas que están procrastinando una decisión que saben que les puede ayudar, pues comprando un producto de fitness, de salud, de relaciones, de yoga, de relacionado con el dinero, del trading, de los negocios, les ayude a avanzar? Ya hemos hablado de urgencia y escasez, pero vamos a hablar de alguno más. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mucho, que es el sesgo de reciprocidad, que es cuando tú das a alguien algo gratuito, empieza a tener una sensación de deuda contigo. Esto es como cuando un amigo te invita a cenar y tú le dices, vale, pero a la próxima invito yo, ¿no? Pues al final, si en lugar de ir a vender directamente generamos ese tipo de relaciones, pues se hace muchas veces con lead magnets, etcétera, ¿no? Pero un lead magnet que sea bueno, que de verdad aporte, la gente empieza a tener una sensación de te quiero comprar, si cuando vaya a comprar entre todas las personas, te voy a elegir a ti realmente, ¿no? Porque eres el que me ha cuidado y de alguna manera es por esa sensación de deuda que hay. También hay otros sesgos, por ejemplo, el sesgo de confirmación, que es las personas no están buscando a alguien que le vuele la cabeza, están buscando a alguien que confirme lo que ya cree. Entonces, siempre es que hagas un mensaje, si has hecho una buena investigación, no empiezas creando algo diferente a lo que piensa ya esa persona, empieza confirmando el pensamiento que ya tiene y a partir de ahí ya empieza a tejer todo lo que quieras contar después, ¿no? Pero parte de ese punto. O yo qué sé, también está el sesgo del ancla, ¿no? Que a mí me gusta mucho y esto es
Y además lo puede ver cualquiera persona que nos escuche cuando vaya a un MediaMarkt, por ejemplo, que tú entras y hay una tele enorme, hipercara, nada más entrar. Y a lo mejor piensas, ostras, algún loco se compra la tele de 20 o 30 mil euros y dices, normalmente no. Pero luego vas a la sección de televisiones y hay una que vale 2.000 y ya no te parece tan cara porque lo estás comparando. O, por ejemplo, esto también pasa en las cartas de vino de los restaurantes, que normalmente hay un vino que es muy caro, que a lo mejor ni siquiera lo tienen dentro del restaurante, ¿no? Pero claro, si una botella vale X, la que valga la mitad ya no te parece tan cara. Y si quieres impresionar a alguien, pues dices, vale, esta de arriba no, pero esta sí que me la quedo, por ejemplo. Entonces, al final, creo que una de las ideas más interesantes que podemos tener es que siempre decidimos por comparación en todo lo que hacemos. Y cuando no tenemos elementos con los que comparar es cuando realmente nos sentimos nerviosos a la hora de comprar. Si ahora me voy a comprar, pues por ejemplo, antes estamos hablando tú y yo de filtros de agua, ¿no? Yo no sé cuánto vale un filtro de agua, entonces, si ahí me dice una persona X, Y o Z, no voy a saber magnificar si realmente eso es caro, si es barato, es un precio elevado o no. Pero en la mayor parte de las decisiones que tomamos sí que tenemos referencias o las podemos buscar muy fácil haciendo una búsqueda en Internet. Entonces, ser nosotros los que tengamos esa capacidad para generar ese contexto en el que la persona decide es muy potente. Por eso está, por ejemplo, los varios precios de Netflix o cuando entras a un software y te dice de pronto arriba, este es el recomendado, pero hay 2 o 3 más, ¿no? Que se juega con muchas estrategias para poder vender la que tú quieras. ¿Cómo funciona esa estrategia en concreto? Eso hay muchos vertientes, ¿no? Pero normalmente suele haber 3, que es la del feo, el bueno y el malo, ¿no? Que son... aquí lo importante es darte cuenta de que no están puestos los 3 precios para que elijas uno, sino que ya hay uno que quieren vender y se quieran los otros 2 alrededor de ello, ¿no? Entonces está el precio bueno, que es el que a ti te interesa por lo que sea vender más, porque te es el más rentable, porque es el que menos trabajo te da, porque por lo que sea cada negocio tendrá lo suyo, y luego tienes uno que es el feo, que es una propuesta que seguramente normalmente tiene un precio inferior, pero que las condiciones que te da son bastante inferiores en comparación a los otros. Entonces, una propuesta de, si yo quiero entrar, normalmente eso me va a ser insuficiente y solo se lo van a quedar aquellas personas que realmente... Entran por precio. Claro, no puedo permitirme el paso hacia adelante, ¿no? Y luego está el malo, que es el que a lo mejor hay un salto de precio completamente loco y que tú dices, ostras, para pagar esto está aquí. Te voy a poner un ejemplo de un cliente porque incluso así a lo mejor lo podemos usar a nuestro favor. Él vendía una especie de formación de marca personal y tenía como 3 precios. Era un primer precio que era reducido, que era solo lo típico de los vídeos y ya está y no sé qué, sin ningún tipo de soporte. Me voy a inventar los precios, ¿vale? Pero imagínate que esto valía 10 euros al mes. Luego a lo mejor tenías por 25 lo mismo, solo que sesiones en directo en él en grupo para hacer preguntas y respuestas. Claro, decías, ostras, pues ya que me meto por 15 euros más, tengo al experto que me vaya resolviendo las dudas. Pero luego él tenía un tercer precio que era por 300 o 400 al mes, no me acuerdo cuánto era, tienes en lugar de la sesión grupal, o además de la sesión grupal, una sesión individual con él al mes o a la semana, no me acuerdo cómo lo hacía, ¿no? Dices, ostras, normalmente el salto es muy grande realmente, ¿no? Entonces lo lógico es que te quedes con la de 25, no con la que vaya un precio más allá. Pero también tienes esa propuesta de, si llega algún loco, que se entienda lo que voy a decir, que quiere lo último, que me compre esto. Esto nos pasó con un cliente además, con unos precios mucho más elevados, que era mentor de empresarios, y que vendíamos eso, una versión sin soporte y una versión con soporte en grupo, y a lo mejor eran, me voy a inventar, 500 euros o 3.000 euros. Y entonces llegó una persona y nos dijo, no, pero yo quiero el soporte individual, no quiero a nadie. Entonces no teníamos nada preparado y dijimos, bueno, vamos a tirar un precio, y dijimos 15.000, y dijo la persona, sí. Claro, al final, porque valoraba mucho el tiempo de esta persona, es muy escaso, pero a lo que voy es que normalmente, y luego ya lo empezamos a poner, ¿no? En las siguientes, oye, hay una versión que son de 15.000, pero el objetivo de esta persona no es vender la de 15.000, porque la de 15.000 le absorbe por completo el tiempo, No es vender la de 3.000. Totalmente. Fíjate que a mí me pasó algo parecido en Business Sherpa, en una de las 2 empresas que tengo, que es que ahí, pues, lógicamente el 1 a 1 es muy demandado o se pide mucho por parte del cliente, ¿no? Y teníamos esa versión normal, que era la Golden, la que le llamábamos Golden, que era la que casi todo el mundo compraba porque era por la inversión que tenías que hacer la más rentable, porque tenías muchísimo soporte, sesiones grupales. Ahora también teníamos la versión 1 a 1, que generalmente aproximadamente un 20% de personas querían esa y pagaban un ticket muchísimo más alto, pero por tenerlo muy llave en mano, ¿no? Sin embargo, eso tiene ese problema que tú decías, que no es escalable. De cara a la entrega del servicio es algo que te limita mucho, te capa mucho, ¿no? Entonces, volviendo un poco a ese punto de los gatillos, me parece súper interesante esto. Claro, ¿tendrías alguno más en mente acerca de que se suele utilizar sobre todo en lanzamientos o en estrategias que tú utilices como copy? ¿Que te gusta utilizar? Mira, muchas veces en lanzamientos al final hay que pensar que en un lanzamiento metemos a la gente en una coctelera muy rápido durante un tiempo muy limitado y
hay que elevar mucho su nivel de conciencia muy rápido para poder hacerlo, ¿no? Entonces, al final muchas veces aquí vas por urgencia o escasez, ¿no? Que se acaban las plazas o se acaba no sé qué, siempre hay bonus de 24, 48 horas o de X personas para poder entrar. Pero una cosa a mí que me gusta mucho es pensar un poco más a medio plazo, es decir, yo tengo clientes con los que sé que los que me entran en un lanzamiento no me van a comprar en ese, me van a comprar en el siguiente, ¿no? Entonces, más allá del sesgo de reciprocidad, creo que es importante, y aquí ya no sé si esto tiene un nombre técnico o algo, ¿no? Pero creo que muchas veces un gran pecado que hace mucha gente a la hora de vender es como intentar quemar naves durante ese lanzamiento, ¿no? Voy a machacarlos durante este lanzamiento para que me compren la máxima gente posible. Pero yo cada vez veo más que mucha gente entra en un lanzamiento y te compra en el segundo o en el tercero o en lo que hagas, ¿no? Entonces, a mí creo que una de las cosas que tenemos que hacer es entender que, aparte de que la gente tiene sus ritmos, la idea de que un lanzamiento para mí tiene dos objetivos: o que me compren o que la persona que haya entrado salga tan flipada que si le preguntan por un perfil como el que está vendiendo, lo pueda recomendar, ¿no? Porque a lo mejor imagínate que lo hiciera yo, ¿vale? De copy. Pues yo puedo quemar mucho las naves con toda la gente que haya entrado al webinar, o puedo conseguir aportar lo suficiente para que esa persona piense, si alguien me pide que le recomiende un copy en el futuro, me va a recomendar a mí. Entonces creo que esa aportar valor creo que es muy importante, y además creo que cada vez la gente va con más prisa y con más ansiedad por el hecho de vender y nadie tiene paciencia. También creo que es porque la gente se la está jugando constantemente con los lanzamientos, y yo mi recomendación siempre es: un lanzamiento no debería ser tu facturación, debería ser un pico que tienes. Y siempre pongo a Apple de ejemplo, ¿no? Apple lanza ahora en septiembre-octubre el iPhone 16, pero Apple no depende de ese septiembre para vivir. Evidentemente, a lo mejor el 50% de las ventas vienen de ese momento, ¿no? De la gente que va ahí, pero está vendiendo teléfonos todo el año. Entonces yo creo que deberíamos de ir a por un modelo de negocio siempre en el cual tengamos unas ventas constantes en Evergreen, si lo queremos llamar así, y luego X puntos en el año donde queramos buscar ese pico de facturación. Porque si no, acabamos quemando mucho las naves y acabamos quemando mucho a la gente y vamos perdiendo muchas oportunidades en ese punto. Efectivamente. ¿Cómo ves tú el modelo de lanzamiento a largo plazo? ¿Cómo te lo imaginas dentro de 3 años? ¿Más sofisticado, más competido, más...? ¿Cómo lo ves? Ostras, pues creo que es una pregunta muy buena y que si tuviera la respuesta ganaría mucho dinero en los próximos 10 años, ¿no? Pero sí que creo que va a ir profesionalizándose cada vez más todo, y por profesionalizar quiero decir que al final, a nivel de los procesos sobre todo, ¿no? Porque yo que he vivido desde 2019 más o menos todo tipo de lanzamientos y vi la fiesta que fue 2020, por ejemplo, hubo un momento en el que daba igual lo que hicieras, que siempre se vendía. 2020, 2021 era así, porque la gente estaba aburrida, tenía dinero, o sea, porque no podían estar, básicamente, y tenía muchas ganas de formarse y además estaba planteando muchos cambios vitales, ¿no? Al estar encerrado en casa. Pero a partir de finales de 2021, 2022 ya en adelante, ha habido una caída muy grande de las ventas de los lanzamientos, que realmente no es una caída, es volver a lo que había antes. Pero cada vez hay más gente, cada vez hay más... Entonces, yo tengo la sensación de que esto va a tender mucho a que el modelo high ticket como lo conocemos no va a ser tan persistente. Yo creo mucho en los medium tickets en este punto, ¿no? También porque creo que como modelo de negocio es mucho más escalable para mucha gente. Y creo que si tu esfuerzo de venta depende de dejarte la piel constantemente, creo que eso no es sostenible en el tiempo y lo que normal es que te quemes. Entonces, yo tengo la sensación de que va a tender más un modelo más evergreen, a hacer más comunidad, a vender más a lo mejor desde redes sociales o desde el email directamente, que estar haciendo acciones constantes mucho más grandes a la hora de vender. Que se van a seguir haciendo, por supuesto, pero lo que decía antes, ¿no? Yo creo que no debería de depender eso de esto, porque la gente está cada vez más quemada, las redes sociales cada vez están sacando modelos donde ya puedes pagar para no ver publicidad, por lo tanto, creo que el orgánico y el estar ahí cada vez va a tener más fuerza, tío. Más fuerza. Crear tribu, crear comunidad, crear Eso es. gente fiel a tus valores y a tu idea, ¿no? De alguna manera. Claro. Eso para emprendedores que estén empezando ahora, que nos puedan estar escuchando, o que quieran empezar, o que ya estén tratando de estar consolidados, esto es una gran idea que les puede ayudar a ganar ventajas, sobre todo el empezar ya a no quemar tanto a la audiencia, generar esa tribu, ese goodwill, ¿no? que se dice normalmente. Te saco un tema del cual es posible que haya muchas personas que estén dándole vueltas. La inteligencia artificial está ahí. Está ahí dando vueltas. Y hay muchas personas que dicen, oye, el copywriting y la inteligencia artificial, uno se pisa al otro, convergen en un mismo punto, uno puede ayudar al otro. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Para mí es mi mejor amigo, es decir, yo soy un friki de la inteligencia artificial, soy un apasionado de todo lo que es, y entiendo que hay mucha gente que piensa que a lo mejor puede sustituir a un copy en algún momento, ¿no? Pero yo considero que no es así, porque el valor de un copy no debería estar en escribir, sino en saber qué se escribe en cada momento. Entonces,
A mí me da igual que el texto lo escriba yo, que lo escriba dentro de 5 años un chat que escriba maravillosamente bien o que se lo delegue a otra persona. Realmente a mí por lo que me pagan es por establecer una estrategia donde yo sé qué quiero tocar en cada mensaje. Por lo tanto, mi valor está en pensar, no está solo en escribir. Que evidentemente lo hay que escribirlo y hay que hacerlo bien. Pero yo estoy deseando que un chat GPT avanzado pueda escribir perfectamente, que le pueda pasar un montón de cosas y que lo haga súper bien. Ahora, yo utilizo el chat en mi día a día. Bueno, el chat y un montón de herramientas de IA las utilizo en mi día a día y con mucho gusto y con mucha pasión porque me hacen la vida mucho más fácil. Es cierto que a lo mejor todavía, y digo todavía, no te escriben un texto perfecto, pero me ayudan mucho en procesos de investigación. Por ejemplo, yo, si cuando trabajo con un cliente, paso un cuestionario, tengo reuniones con él, voy recopilando cosas que haya hecho ya por ahí fuera y se lo meto todo en una conversación y se convierte en mi asistente durante todo el proceso. Le puedo preguntarle por el avatar, por los dolores, por lo que ya está haciendo. Puedo pedirle que me retoque cosas para el tono o el mensaje, que luego siempre hay que tocar, etcétera. Pero lo tienes ahí. O por ejemplo, ahora que he estado haciendo trabajo con una persona argentina, yo he escrito todo, pero después de eso le he dicho, vale, ahora pónmelo en español de Argentina, por ejemplo. Y luego siempre hay que retocar algo, hay que idear tal. Pero a mí esto antes se me complicaba mucho porque me daba cuenta que si escribía en argentino no estaba escribiendo persuasivo, estaba solo pensando en escribir argentino. Ahora tengo o investigaciones, meterte en vídeos de YouTube del tema, pedirle que te haga resúmenes, que te saque puntos clave, que te amplíe o que te deje de ampliar. A mí me parece una herramienta potentísima. Todas. Yo utilizo Casmai para transcribir audios y vídeos, utilizo Perplexity que te permite hacer búsquedas con mucho más avanzadas que en YouTube con sus fuentes, evidentemente el ChatGPT para un montón de cosas en el día a día. Y es cierto que todavía no te da un texto lo suficientemente potente, pero te puede dar muchas ideas. Yo una de las cosas que hago mucho para clientes son guiones de Reels, ¿vale? Y el otro día estaba haciendo guiones para una inversora inmobiliaria en Miami y tenía que hacer 30 o 40 guiones y yo cuando llevaba 30 y pico ya no tenía ideas. Entonces, ¿qué hice yo? Le empecé a preguntar, oye, ¿cómo le explicarías esto a un niño de 10 años al chat? Y es cierto, yo le siempre pido que me dé 2 o 3 ideas diferentes. Igual la idea que te da no es maravillosa, pero solo ver ideas distintas ya te empieza a hacer conexiones en tu mente y empiezas a buscar diferentes enfoques a la hora de hacerlo. Entonces, a mí me parece una idea súper potente y que se puede utilizar muy bien. Ahora, y yo insisto, al final, yo creo que cuando todo esto explotó hace un par de años, hubo un boom increíble de muchas empresas haciéndolo, pero yo no he notado en ningún momento una caída de demanda de servicios por esto. ¿Por qué? Porque al final, aprender a utilizar una herramienta sigue siendo un trabajo muy, muy grande. Por lo tanto, el cliente sigue sin tener el tiempo o las ganas de poder dedicarte a ello. Entonces, yo, a los copies que nos estén escuchando, si tú tienes la capacidad de dominarlo y en lugar de tardar 10 horas en hacer un cliente, tardas 5, eso es una ventaja para ti tremenda y creo que es una oportunidad muy grande. Voy a contar una anécdota. Yo estuve trabajando con un cliente que era muy muy grande y hemos ido haciendo cosillas, que era una empresa que lo que hace es llevar como análisis de tendencias en alimentación y bebidas a diferentes países. No va por todas las ferias del mundo, capta tal y se las vende a empresas como Mau o como tal para que lo puedan adelantar. Entonces yo cuando empecé a trabajar con ellos siempre me decían, es que tu tono no, es un poco elevado para ser el corporativo que queremos, ¿no? Pues ¿qué hice yo un día? Y dije, mira, tomar por saco, me estaba peleando mucho, no lo conseguía sacar, siempre había un feedback, siempre acabamos ajustando, pero yo estaba un poco frustrado y dije, bueno, voy a dar mi texto, voy a cogerme los 37 briefings que tengo de ellos, le voy a pedir al chat que lo analice y que me adapte este texto que he hecho con lo que aprenda de aquí. Lo hice y me dijeron, perfecto. Claro, y entonces alguno dirá, bueno, pues entonces que lo haga el chat. No, porque la idea, la creatividad la he sacado yo. Lo que ha hecho el chat es simplemente darle la versión final, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces a mí me hace la vida mucho más fácil, mucho más asequible. Súper interesante esto, porque, claro, esto nos da un contexto muy diferente. O sea, es una herramienta podríamos decir que en gran parte de investigación, de cogerte toda la información que hay en Internet sobre un tema en concreto y ayudarte a sacar conclusiones rápido y darte ideas, ¿no? Yo también estoy muy de acuerdo contigo en que, lógicamente, el trabajo de un copy... muchos otros trabajos, lógicamente, al menos a día de hoy o a corto plazo, les queda todavía bastante tiempo como para que una herramienta les pueda hacer sombra o la competencia. Pero si lo ves como tu aliado en ese sentido, ostras, te puede hacer súper competitivo en el mercado. Sí, tú piensas que al final, yo no sé si en 10 años se llamará copywriter o experto en ventas, da igual, pero si eres tú el que sabe manejar las herramientas, te van a seguir contratando a ti realmente. Entonces, Aldo, ¿te acuerdas que antes estábamos hablando de análisis de empresas y de marcas y tal? Yo muchas veces cuando me hago ahora los reels y tal, me lo hago hablando con el chat, ¿no? Digo, venga, vamos a hablar de esta marca. Y le digo, ¿cómo me lo relacionarías esto con no sé qué estrategia o esta serie? ¿Cómo la relacionaría? Entonces, muchas veces lo que me saca de ahí no es
lo que yo luego digo, pero me da un marco muy grande a la hora de pensar realmente, que a lo mejor no se me ha ocurrido a mí. El otro día hice un podcast, que no sé si se ha publicado ya o no, cuando esto saldrá sí que estará, que buscaba, por ejemplo, que a mí me gusta mucho analizar propaganda de diferentes regímenes políticos con estrategias persuasivas, y buscamos uno que era una comparación entre cómo lo hacía la URSS y cómo lo hacía la Alemania nazi, ¿no? Por contraste. Y esto lo empecé a investigar yo. Hace años hubiera buscado en Google, ahora hablo con el chat para poder buscar ahí, para hacer relaciones, luego me hago mi miro y a partir de ahí voy dibujando y voy haciendo el contenido que yo voy a crear. Claro. Pero me hace la vida muy fácil para hacer este tipo de cosas. Siempre hay que contrastar lo que te dice, porque te puede soltar pedradas muy grandes y que cualquier cosa rara que te diga, contrástala. Pero, ostras, si puedes tener ese asistente, que es lo que es para mí, ayuda muchísimo. Total. En un porcentaje del 1 al 100, ¿cuánto tiempo idealmente, porque claro, tú llevas años siendo copy, ¿cuánto tiempo idealmente sueles dedicar tú a la investigación versus la ejecución? Esto va a depender mucho del cliente. Es decir, si de pronto me contrata alguien para vender algo de emprendimiento o de marketing, normalmente como ya estamos dentro del meollo es mucho más fácil entenderlo. Pero aún así seguramente será como mínimo la mitad del tiempo. Y en cualquier otro proyecto siempre es más. O sea, siempre es más la investigación. ¿Qué tal? De hecho, a mí una cosa que me pone muchas veces nervioso con los clientes que me dicen, pero compárteme el documento mientras vas escribiendo. Digo, no, porque yo mejor me voy a tirar una semana guarreando, escribiendo cosas que no tienen sentido, que voy aprendiendo, leyendo, evitando, entonces voy haciendo mejor. Digo, ostras, esto que ha hecho no sé quién me gusta mucho, lo copio y lo pego, yo me lo pego en cursiva porque sé que eso es de alguien, que no es mío, pero ya la idea que transmite ahí me gusta. O estoy viendo anuncios y tal y me los voy trayendo tal. Entonces, claro, si alguien ve eso va a pensar que soy un desastre y que soy un desgraciado mientras estoy haciéndolo. Pero para mí es un proceso porque para mí investigación es muy activa en el sentido de que estoy buscando, estoy mirando y voy copiando cosas. Voy haciéndome un documento donde voy copiando todo lo que me gusta, todo lo que no, todas las notas e ideas que voy haciendo me las voy apuntando por ahí. Normalmente lo voy trabajando en un Miro además para tenerlo todo conectado. Y después hay un momento en el que digo, vale, ya lo tengo. O sea, a partir de aquí. Por un ejemplo, nosotros le hemos hecho lanzamientos a Víctor Coopers, por ejemplo. Y yo siempre digo la misma broma, pero que es, yo hasta que no tenía su voz en la cabeza, realmente no podía escribir por él. Es decir, me vi todas las conferencias, la formación que vendíamos, evidentemente, me leí todos los libros. Y hubo un momento en el que, además de todas las notas, yo ya podía intuir cómo esta persona pensaba a la hora de tomar una decisión. Entonces, creo que debería de ser siempre. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en el marketing, en el mundo donde estamos ahora, va todo muy rápido. Entonces, el problema es que todo el mundo tiene mucha prisa. Y sí que es cierto que cuando tú empiezas a formarte como copy, te dan como un mundo ideal que luego en la vida real no es tanto. Entonces, yo creo que hay que intentar hablar con el cliente para que entienda lo que es y hacer una especie de malabar real para poder hacerlo. Esto yo porque estoy mucho en tema de lanzamientos, en este tipo de cosas. Igual si haces solo páginas web tienes mucho más tiempo, ¿no? Pero te pongo un ejemplo ahora. Con un socio que hemos hecho un producto de copy, lo que hacemos es intentamos ayudarte a vender desde un lead magnet, una secuencia de ventas para poder hacerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que o no capta leads o los está captando sin hacer nada después. Decimos, ostras, pues tienes un producto de ticket bajo, vamos a intentar venderlo desde el principio. Y hemos hecho un trabajo para una persona que es asesor de comunicación política en Latinoamérica. Y ostras, pues hemos tardado 3 semanas en entregar la secuencia, pero la secuencia la hemos escrito en 4 o 5 días. Todo lo demás ha sido leer, investigar, ver casos, hablar más con el cliente, guarrear entre nosotros esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta. Y al final hemos entregado algo que ahora tendremos unos días de feedback con el cliente y tal, ¿no? Porque lo entregamos el viernes. Pero el grueso del trabajo no ha sido escribirlo, ha sido casi que pelearnos entre nosotros de esto sí, esto no, por aquí tal, por aquí no sé qué, pero que es cómo se tiene que hacer ese trabajo. Ahora bien, también creo, y perdona que te esté soltando aquí un montón, dale. que hay veces que también considero que la gente se escuda en intentar hacer una mega investigación súper grande para no lanzar al mercado, como, no, es que todavía no es perfecto. Y hay momentos en los que esto se lo escuché a alguien y me gustó mucho, que era, hay momentos en los que ya la investigación no multiplica, solo suma, y que lo que te va a multiplicar es salir al mercado para ver lo que pasa con lo que estás haciendo. No, es que ya esta frase tal o este tal, no sé qué, vale, hay un momento en el que ya es lanza, porque el tiempo que estás perdiendo en acabar de ajustar cosas, a veces es mejor ver si realmente el grueso funciona o no funciona, porque yo tampoco soy partidario de que en función de la frase que pongas en el botón vas a vender más o menos. Ojalá fuera tan fácil, realmente. Creo que es una cosa de contexto del mensaje que estés lanzando. Es cierto que las promesas, los primeros ganchos, eso sí tiene mucha importancia. Pero luego hay veces que te embrollas ahí en un montón de cosas que realmente estás ya mareando más la perdiz que sacando información, porque a mí, además de toda la investigación, lo que me da mucha información es lanzamos lo que sea o sacamos lo que sea y tengo datos de conversión de landings, aperturas y clics de emails, CTRs de anuncios, y ahí ya digo, ostras, pues ya tengo una validación de decir, vale, pues ahora voy a hacer, esto funciona mejor, lo voy a potenciar, esto que pensamos que va a funcionar no ha funcionado, pues nos lo cargamos para ir más por el camino de lo que ha funcionado. Totalmente.
Vamos a entrar un poquito en salseo. Pregunta un poco más de alguna experiencia que hayas tenido. ¿Has tenido que alguna vez rechazar algún trabajo como copy porque simplemente no te gustaba el mensaje o no estabas alineado con la persona con la que Sí, o sea, ibas? yo he rechazado, sobre todo, he rechazado alguna vez que me haya algo relacionado con apuestas porque no me acaba de gustar, no estoy cómodo con ello y tal. Una vez llegó una cosa política y también la rechacé, pero no, ahora igual la cogería, pero creo que ahí no la cojo. Yo soy completamente apolítico, a mí me da exactamente igual, pero me gusta mucho analizarla desde fuera. Yo llevo sin votar desde los 20 y tengo 30 ahora. Pero me da cosa como que poner que he trabajado con X, Y o Z, eso acabe condicionando opinión de alguien realmente, ¿no? Entonces lo rechacé. Y luego, como yo soy vegano, pues a lo mejor he rechazado cosas relacionadas con carne y tal y no sé qué, o una, no sé si se llama fábrica, pero de marisco que había en Cantabria también, pues ese tipo de cosillas las he rechazado, pero por ello. Pero también te digo que las he rechazado porque estaba en posición de rechazarlas, es decir, de que no dependía el pagar el alquiler en ese momento de rechazarlas. Si de hacer el trabajo de una carnicería que llega un momento dependiera el pagar el alquiler o no, lo hubiera hecho 100% seguro. Entonces creo que al final la posición de rechazar está cuando estás en un momento de si rechazo X o Y no pasaría nada. Igual ahora me llegaría y a lo mejor lo que haría sería pasárselo a alguna persona del equipo por si se siente cómodo con ello, ¿no? Ahí está. No lo sé, creo que debería ser un tema como muy trascendental realmente para hacerlo. Lo que sí que he rechazado ha sido no por tanto del negocio, del sector, sino por valores de la persona con la que lo estaba haciendo. Te voy a poner un ejemplo que a mí me pareció como que creo que si hubiera hecho no hubiera estado tranquilo. Hubo una persona que le pasé presupuesto, me pagó y me empezó a pasar información para hacer un lanzamiento. Entonces me pasó las típicas llamadas de venta porque a mí me gusta mucho escucharlas y las tiene porque ahí ves las objeciones reales de la persona. Entonces esta persona era una cosa de desarrollo personal y estaba hablando con una chica que estaba diciendo que le tenía que pedir prestar el dinero a la familia, tal, no sé qué, y que no sabía si lo iban a dejar. Entonces esta persona dijo: ¿tú crees que si tuvieras cáncer te dejarían el dinero? Y dijo la persona: hombre, pues sí, evidentemente, ¿no? Dijo: pues esto es como tener cáncer, pero en el alma. Ahí le devolví el dinero, por ejemplo, y dije que no quería hacerlo. Entonces, depende más de la persona que esté que del tema en sí, porque creo que al final todos podemos tener nuestros valores X, Y o Z, pero creo que tenemos que trabajar sobre todo con personas con las que estemos a gusto trabajando. Y yo, saber que estoy llevando gente a una conversación que puede ser así, a mí no me acaba de tal. Pero digo esto como el que fuerza a alguien que se pida un préstamo o tal. De hecho, a mí me pasó en mi último lanzamiento que yo tenía un closer y tal, y hablaba con una persona tal y me dijo: no sé quién dice que va a pedir un préstamo para entrar aquí. Y dije: no, porque luego pasa cualquier cosa, sale mal y te condicionas de por vida. Y dije: pásame el teléfono. Entonces hablé con ella y le dije: oye, en lugar de hacerlo así, vamos a hacer un pago a plazos y que las cuotas del banco me las pagues a mí. Entonces, si de pronto esto sale mal, pues ha salido mal, pero no tienes una deuda con el banco directamente, ¿no? Entonces creo que hay que dormir tranquilo, creo que es el punto, ¿no? Y creo que cada vez hay que ser más sincero con la gente, más transparente con la gente, porque creo que a medio y largo plazo eso te compensa realmente. Definitivamente. Pienso que... Y es difícil, ¿eh? En ocasiones, sobre todo cuando estás empezando, dado que, bueno, en el marketing digital, sobre todo en este nicho, pues hay mucho ruido, por así decirlo, y es difícil no dejarte llevar por esos cantos de sirena de Total. dinero rápido, desaparece, tal, porque hay mucha gente así, ¿no? Y me parece muy ético y muy honesto esto que nos dices. ¿Sabrías recordar cuál ha sido si recuerdas la que más, tu mayor cagada como copy? Una cosa que digas: Dios mío, la cagué con esto, nos dimos cuenta cuando ya se había lanzado esa campaña o con ese cliente, ¿Cuál sería tu mayor cagada? Yo creo que se pueden diferenciar dos cagadas. Unas que son más profesionales y otras que son más de copy, por decirlo así. Yo creo que profesional, cuando empiezas, hay momentos, y esto se lo digo a todo el mundo al que formo, ¿no? Decir que parece que un lanzamiento, incluso a los clientes se lo digo, que es muy poco, pero luego es mucho. Y es muy fácil que cuando no estás acostumbrado, te acabes superando en algún momento. Entonces yo me acuerdo de algunos de los primeros lanzamientos que acabé superado completamente por el... Es cierto que el cliente hizo que nos superara, ¿no? Pues hicimos una preparación en verano y íbamos a lanzar en septiembre. Los propietarios de la empresa a la que íbamos a lanzar se fueron en agosto y volvieron en septiembre con ganas de cambiarlo todo. Que esto pasa mucho cuando la gente se va en verano, luego vuelve con mucha creatividad. Entonces, ahí el fallo profesional fue no decirle al cliente, todos los que formamos parte del proyecto: oye, lo hacemos para el siguiente. Esto ya lo he aprendido mucho, es vale, estos cambios que hice están muy guays, pero esto ya lo tenemos preparado para el siguiente. Entonces, de pronto hubo que hacer muchos cambios, y esto estoy hablando hace 3 o 4 años, y se quedaron muchas cosas que al correr con las prisas, porque era como pasar de hablar sobre una persona a hablar muchos, de vender una cosa a vender otra cosa diferente. Yo ya he aprendido que cuando haces parches rápidos es cuando surgen la mayor parte de las cagadas realmente. Entonces yo seguramente ese fue, además lo recuerdo, luego
eres honesto con el cliente y mira, creo que lo hemos hecho mal por esto, y luego el cliente volvió a contratarme con el tiempo, o sea que muy bien, ya eres muy buen amigo, o sea que muy bien. Y luego a nivel copy, yo antes de emprender trabajé durante un tiempo en Cruz Roja como copy y hicimos una campaña en el Metro de Madrid que se llamaba Saca el héroe que llevas dentro. Entonces, en una reunión se nos ocurrió, vamos a ponerlo también para mujeres, en femenino, ¿no? Claro, no se nos ocurrió a nadie que poner el Metro de Madrid, saca la heroína que llevas dentro, igual no es el mejor mensaje que puedes lanzar. Pues eso seguramente fue que luego se quitó y ya está, no pasó nada, ¿sabes? Pero yo me acuerdo perfectamente de estar en el metro, verlo y decirle a mi jefa por WhatsApp, creo que no, creo que este no ha sido. Pero yo ahí me di cuenta de que a veces dices, ves una campaña de alguien y dices, ¿cómo no se han dado cuenta? ¿Cómo tal? Pues ahí habíamos muchas personas, porque Cruz Roja no es precisamente pequeño, y nadie se dio cuenta de lo que podía significar. Nadie. O sea, por eso digo, es que cómo han podido sacar este copy que es machista, racista, tal, no sé qué. Es que a veces estás tan metido en la parte creativa que hasta que no lo ve alguien desde fuera no te das cuenta del matiz que le está dando otra persona. Hostia, eso es curioso, ¿eh? Lo de la campaña sí. de la heroína, no veas. Claro, ¿cuántos años llevas como copy? Yo, trabajando por cuenta ajena, empecé en finales 2015, principios 2016 y como emprendedor en 2019. En 2019. A lo largo de todos estos años, es posible que sientas, si no mensualmente, semanalmente, en muchos momentos hayas sentido ese bloqueo creativo de, wow, tengo esa fecha límite donde tengo que enviar esto, pero es que no me surgen las ideas, estoy ahí trabado y no me sale, y aunque salgo a tomar el aire fresco y tal, estoy ahí trabado. ¿Te has visto en esas situaciones? Muchísimas veces. Yo creo que es lo normal, ¿no? De tanto en tanto, sobre todo porque hay un momento que yo creo que es muy peligroso para, ya no los copies, sino que tenemos un trabajo creativo en parte, que entras en rutina muchas veces y eso acaba rompiendo creatividad. Entonces, yo creo que lo primero es siempre estar metiendo nuevas ideas en tu cabeza. Es decir, yo creo que el gran problema de cualquiera que quiera ser creativo, que quiera ser copy, es consumir solo copy, marketing o negocio. Tienes que tener otras fuentes de lo que te dé la gana, ya realmente, pero tienes que estar siempre teniendo estímulos diferentes, porque creo que eso es lo que hace también que tu mente esté activa realmente. Pero más allá de ello, yo cuando estoy más bloqueado lo que hago es me voy a ver campañas antiguas de eso, lo que he dicho antes, de Pinterest, te metes y empiezas a ver cosas, a leer tranquilamente, porque hay algo que despertará la chica, ostras, esto que hizo no sé quién, lo podría hacer aquí, mira esta idea, tal como lo puedo replicar. Y creo que es lo que yo haría y lo que hago cuando estoy bloqueado. Y si no también, creo que también cuando estás muy bloqueado también es síntoma de que no has hecho la investigación como debes. Es decir, hay momentos en los que al principio sobre todo que puedes sentirte más bloqueado, pero cuando llevas tanto tiempo el bloqueo no debería de pasarte porque ya tienes tablas como para tener recursos. A lo mejor no es la campaña más brillante que haces, pero sí parece una buena campaña de lo que sea. Entonces, ¿yo qué haría? Me iría a ver campañas antiguas que hayas hecho que hayan funcionado bien, me iría a ver campañas históricas que han ido bien y sobre todo me volvería a ir a la investigación para ver cómo lo podemos hacer. Porque igual leyendo solo lo que has hecho te das cuenta de, ostras, pues puedo tirar por aquí, o que no has investigado también como pensabas. Claro. ¿Cuál dirías que es uno de los principales errores que cometen los copies que están empezando? Que les impiden, lógicamente, de construir un portfolio grande de clientes o de básicamente hacer despegar su carrera y vivir del copy. Vale, yo creo que hay dos cosas. Lo primero es que hay mucho copy que yo creo que entra sin saber realmente lo que es el copy, es decir, porque ahora ya no tanto, pero durante mucho tiempo se ha vendido el copy como, oye, ¿te gusta escribir? Haz esto. Y luego, claro, entras aquí y dices, vale, pero a mí me gusta escribir mis novelas, mis historias, no me gusta escribir esto que es completamente diferente. Entonces tengo la sensación de que muchas personas se sorprenden con lo que es después y eso les acaba pasando factura y acaban dejándolo rápido o simplemente no gustándole. Creo que ahí se hace una criba muy, muy grande desde el principio. Y después yo creo que son las prisas realmente. Es decir, de hecho voy a ir un pasito más para atrás. Creo que si quieres ser freelance tienes que, además de desarrollar la habilidad como copy, desarrollar la habilidad de emprendimiento, ¿no? Porque yo conozco mucho copy muy bueno que no tiene casi clientes, es porque son muy buenos en lo suyo, pero son, se entiendan, muy malos emprendiendo de alguna manera. Y eso le acaba pasando factura en el sentido de, oye, tú tienes que captar clientes, saber cómo gestionarlos, saber cómo hacer todo este proceso de alguna manera para poder estar. Que también aquí hago una lanza a favor de, igual puedes ser copy, pero no hace falta que seas copy freelance, puedes irte a una empresa a trabajar, que yo trabajé durante años en empresas y era la persona más feliz del mundo, ¿no? Creo que esa parte de negocio falla mucho cuando quieres emprender y luego es las prisas, el querer hacerlo rápido, el no tener la paciencia, porque es normal que cuando empieces, pues tus textos no van a tener la frescura que tiene alguien que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero porque al final acabas desarrollando
pues eso, callo simplemente a la hora de hacerlo, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces yo sería, por un lado, el por qué empiezas, luego la parte de emprendimiento y luego la parte de querer hacerlo todo muy rápido, realmente, o dar plazos a lo mejor que son muy reducidos por querer quedar bien y luego que evidentemente no te da tiempo a hacer un buen trabajo. Creo que estaría por ahí. Claro. ¿Cómo a una persona que a lo mejor supongamos que ya tiene la habilidad del copy aprendida, pero solo la habilidad, el arte de la escritura persuasiva, ¿no? Y quiere captar su siguiente cliente? Si ahora Carmelo, Copymelo, fuese al principio de cuando empezó a captar clientes, ¿cómo lo harías? Hay muchas maneras, pero ¿cuál sería una que tú dirías? Venga, va, yo haría esto. Que contrate un setter, ¿no? Diría yo, no. Pero aparte, yo creo que es muy buena idea que esto cuando yo empecé esto no existía realmente y creo que está muy guay, tío, porque al final tener alguien que esté generándote conversaciones que son oportunidades constantemente, creo que está ahí. De hecho, para mí, cuando hice mi último lanzamiento, di una clase que la gente me dijo, joder, es que has puesto esto tan negro que se me han quitado ganas. Y digo, prefiero decirte la verdad a lo que no es verdad, ¿no? Y a lo que voy con esto es que para mí hay como dos vertientes. Es decir, por un lado, la de intentar ir construyéndote una marca. Creo que esto es a medio largo plazo realmente. Crear contenido, estar en eventos, compartir, tener presencia en determinados lugares. Creo que eso al final va haciéndome y va posicionándote. Pero también creo que tienes que tener, por otro lado, la parte activa, la de generar conversaciones, hablar tú a las personas. Es decir, yo le digo a todo el mundo, intenta generar cafés virtuales con personas. Y ni siquiera te lo digo con obsesión de vender a esa persona, pero sí de empezar a hablar, de interactuar, de que esta persona igual no necesita un copy, pero igual conoce a alguien que sí, de echar un cable, de no avasallar a la gente con la sensación de quiero venderte sin más, sino tener esa tranquilidad para generar esas alianzas o esas comunicaciones que te puedan dar resultados. Yo lo que hice, que yo tuve la suerte además, y aquí siempre digo lo mismo, yo tuve la suerte de que yo empecé en 2019, pero hasta principios de 2020 compaginé todo con el trabajo por cuenta ajena que tenía. Y cuando lo dejé, llegó la pandemia, entonces de pronto hubo un boom de gente que necesitaba cosas digitales en general. Entonces yo ahí tuve mucha suerte, pero ¿qué hice yo? Como no me conocía nadie en ese momento, empecé a toda la gente que me iba siguiendo en alguna red social le enviaba un mensaje diciéndole, oye, como sé que estamos pasando un momento complicado, estoy haciendo análisis gratuitos de páginas para ver cómo te puedo echar un cable para poder hacer esto. Entonces yo se lo enviaba a la gente y mucha gente me decía, vale, pero no te voy a contratar. Y digo, bueno, me da igual, yo te lo mando exactamente igual. Pero había gente que después de ver eso te decía, oye, ¿y esto por cuánto me lo haría realmente? Y yo ahora, muchas de las ventas que tengo con clientes, porque claro, los clientes más grandes no te llegan de redes sociales, te llegan del boca a boca, de alguien que te recomienda, ¿no? Pero simplemente invitando a la gente al podcast, por ejemplo, y le cuentas tal, no sé qué, pues yo haría esto, tal, no sé qué, sin ningún tipo de tal, normalmente eso a medio o largo plazo acaba en, oye, pues ahora tengo esto en mente, ¿cómo lo harías? Como tal. Creo que siendo generoso con la gente está ahí, ¿no? Para poder tenerlo. Entonces sería, por un lado, ir teniendo una estrategia de creación de marca que a medio o largo plazo te funcione y, por otro lado, siendo tú activamente el que busque esas conversaciones, esos cafés virtuales, ir a eventos a hablar con gente para poder ir presentándote, creo que también acabará en resultados. Totalmente. De hecho, creo que has dicho una de las palabras que para mí son más importantes y que para mí son como la piedra angular, y es la generosidad, el dar, ¿no? El dar antes que pedir y dar sin esperar nada a cambio. Y eso llevado a la práctica, me gustaría como sacar un concepto a esta conversación que escuché de Alex Hormozi, un gran empresario, que dice, de alguna manera, cuando tú das, de alguna manera estás activando esa reciprocidad de la cual hablábamos también hace unos minutos. Y la mayoría de personas que se basan en pedir a los demás sin haber dado nada a cambio. De alguna manera, cuando tú le estás pidiendo algo a alguien, estás extrayendo valor. Estás estrujando eso de alguna manera, pero si no te has preocupado de llenarlo antes de valor, lógicamente es muy difícil pedir nada a cambio, ¿no? Y otro concepto muy interesante de Alex Hormozi, que siempre comparte, es que de cara a esa marca personal que comentabas, ¿no? Esos dos pilares, el generar conversaciones y contactos y, por otro lado, documentar, hablar de tu marca, de lo que estás haciendo. Ahí hay un concepto súper importante, que es que no hay que basarnos en decirle a otras personas cómo hacer algo, sino cómo nosotros lo estamos haciendo. Eso es. Y eso es un enfoque que es un pequeño cambio. No es decir, oye, debes hacer esto para vivir del copy, sino así es como yo vivo del copy, que es súper smooth, súper suave, súper amigable, y además te genera autoridad automáticamente, porque es como, oye, Carmelo me está contando su día a día sin tratarme de vender o sin tratar de decirme lo que yo debería de hacer, sino simplemente me está diciendo lo que él está haciendo para hacer esto, que es justamente lo que yo quiero hacer, ¿no? Ese pequeño cambio
genera mucho más goodwill, mucho más presencia, buena voluntad, y llena ese cubo de valor para luego, si el día de mañana, pues oye, yo qué sé, hablas con una persona, le haces ese estudio gratuito de su estrategia de email marketing, de su landing, de su página web, etcétera, etcétera, pues ya te has ganado la confianza de esa persona, ¿no? El otro día, a raíz de esto que decías, te traigo una experiencia súper interesante que me pasó. Hace 2 semanas me escribió un chico por Instagram y me dice, un chico que yo conocía, pero de haberlo visto en algún anuncio de publicidad y demás, se llama Joan. Me escribe Joan por Instagram y me dice, Tony, te he escrito este documento con algunas consideraciones, algunos cambios que yo haría en tu página web, en tu secuencia de email, utiliza lo que tú quieras de esto y lo que no, deséchalo. Y si algo de lo que te he dicho tiene sentido para ti, te dejo aquí el enlace a mi Calendly. Yo, vale. Vi el mensaje de pura casualidad, porque lógicamente supongo que a ti y también te pasa, o sea, vas allá a mensajes de ofreciéndote edición de vídeo, no sé qué. Vi el mensaje por casualidad, pero me llamó la atención por cómo me lo había escrito. Y digo, bueno, oye, no pierdo nada por entrar a ver el Google Doc que me ha preparado. Me preparó yo me esperaba algo... Un checklist, ¿no? Rápido y ya está. O copiar-pegar, algo que realmente yo detectase que era un copiar-pegar. Pues tío, cuando abrí ese documento, Carmelo, documento de 18 páginas, cada página era realmente personalizado. O sea, me había hecho un pantallazos a mi VSL, me había destripado la VSL, se había suscrito a mi newsletter, me había destripado secuencias de email, me había marcado con flechitas, oye, esto no lo digas porque va en incongruencia con aquello, tal, no sé qué. Tío. Me había analizado la marca. Estaba utilizando el sesgo de la reciprocidad que tú comentabas y me estaba, voy a decirlo con una frase, pero que se entienda bien, me estaba obligando moralmente a contactarlo. Total. Dándome tanto valor que era como yo ahora a este chico voy a no agendarle una llamada. Me estás obligando moralmente y lo estás haciendo como Dios manda. Y eso es una estrategia. Bueno, lógicamente hablé con él, lo contraté, Eso ha terminado en una relación profesional donde ahora me está rehaciendo la página web, me está rehaciendo cosas que por un lado necesito, pero por otro lado me generó tanta confianza desde el primer momento que me obligó a hablar con él y decir, hostia, tío, si me has hecho esto gratis, si te contrato ya no me imagino lo que vamos a poder hacer juntos. Tío. Y además tú piensas que aunque no lo hubieras contratado, si de pronto te hubiera preguntado cualquier persona por alguien para rehacer en la web o una VSL, hubieras dicho, pues mira, este chico me acaba de pasar esto, tal y no sé qué, por tanto lo hubieras recomendado. Pero fíjate que es lo que decías antes, que te ha entregado un documento de unas 18 páginas sin esperar nada a cambio. Es decir, si me agendas, guay, pero si no, no pasa absolutamente nada. Y esa yo creo que es la gran diferencia de cómo entrar o no por redes sociales, ¿no? Porque al final, lo que dices tú, hay 200 mensajes todos los días que yo también ya estoy cansado de, pues te edito los vídeos por tal, o mira, no sé qué, no sé cuánto, o que te entran con una frase que no tiene nada que ver y te hacen el lío y digo yo, tío, ¿por qué? ¿Sabes? De tal. El otro día me pasó a mí que una persona que quería como que me dijo, estoy como empezando con el copy y tal y no sé qué, le dije, oye, pues si quieres nos tomamos un café y me cuentas, porque muchas veces la gente que me pregunta que está empezando le digo, me dice, ¿y esto por cuánto? Digo, no, que nos tomamos un café, buscamos un rato y ya está. Y estamos ahí, entonces, en vez de, claro, me quiso vender algo de tal y dije yo, un poco feo, ¿sabes? Un poco raro. Pero si te entra una persona que está haciendo algo por ti, que realmente te está aportando y que no te está exigiendo, sino, oye, míratelo si quieres y está aquí, ya como mínimo tienes una buena sensación con esa persona. Luego ya verás si lo haces o no lo haces, porque igual no te cuadra en el momento o lo que sea, pero creo que es la manera en la que hay que hacer las cosas. Yo siempre pongo el ejemplo que yo desde 2021 estoy dando una masterclass gratis todas las semanas. Solo paro en agosto. Y parece una tontería, pero luego la gente que compra las formaciones después son gente que viene por ahí. Y ya se forma un grupito ahí de personas que vienen todos los lunes. Luego hay gente que viene más, gente que viene menos. En función de cuánto ruido haga yo por fuera, viene más o menos gente. Pero es todos los lunes, pico pala, desde hace años. Y eso es lo que genera esa sensación, ¿no? Y os pongo siempre el mismo ejemplo. A mí, esa gente me hizo un regalo luego por mi cumpleaños en enero, ¿sabes? Wow. Es una tontería lo que te estoy diciendo, pero ¿cuánta gente que va a webinars o masterclass hace esto realmente, ¿sabes? Y a lo que voy con esto es que si tú das sin esperar nada, si tú das porque te apasiona lo que haces, porque te gusta dar, porque de verdad quieres ayudar, al final vuelve. Que igual envías 10 y te vuelven 2, pero los 2 que te va a volver muy potente. Totalmente. Yo confieso, y públicamente lo digo, yo cuando pienso en un copy en España, pienso en ti, en Carmelo. 1, porque nos conocemos desde hace años. 2, porque desde el primer momento en el que empezamos a hablar hemos cultivado esa relación de,
oye, colegueo, Eso es. hacer cafés virtuales y demás. Pero luego no hemos hecho nunca nada juntos, ¿eh? Todavía oficialmente no, no sé quién sabe si a partir de aquí podemos hacer algo, pero lógicamente es eso de sembrar y estar ahí, ¿no? Y es algo que para una persona que puede estar empezando no es lo que más le gustaría oír, no es el canto de sirena que más le gustaría oír, porque cuando empezamos, yo confieso, y lo he dicho siempre en muchas entrevistas, cuando yo empecé, yo hacía yo era el típico cuñado cuando yo empecé. Era el cuñado que quería hacer una página web y replicaba la página web de Russell Brunson, porque creía que si hacía la página web como él o muy parecida o de alguna manera un estilo similar, pues iba a conseguir grandes resultados. Pero eso no es tan mala idea, es decir, tú pensar en qué está funcionando y ver cómo lo puedes adaptar me parece la manera lógica de empezar a hacer algo. Es decir, Claro. yo cuando me llega, imagínate a un cliente que vende algo de una farmacia, ¿qué haría yo? Miría anuncios de otras farmacias para ver qué están haciendo. Luego ya veré si me gusta o no me gusta, si replico o no replico, o entender que está funcionando o no. Pero lo primero que haría sería mirar qué está funcionando. Claro, copiando Sí. o inspirándote de Eso lo es. que ya funciona. Pero si yo sé que efectivamente. este anuncio que está haciendo esta agencia, imagínate, está funcionando, digo, no igual, pero sí que voy a adaptarlo. Pues digo, joder, blanco y en botella, si está funcionando no voy a inventar la rueda. Luego ya haré otras propuestas más creativas, pero y por ejemplo, esto siempre lo hago cuando hago anuncios con clientes, no es, imagínate que vamos a hacer 6 anuncios, me lo invento, 2 o 3 tiro a cosas sencillas que estén funcionando en el sector y tal, y otros 3 digo, bueno, vamos a jugárnosla. Si funciona guay, si no los descartamos rápido, pero me atrevo a pedirle que no la juguemos con algo porque le estoy dando otros mucho más normales, pues hay un anuncio que a mí me revienta, pero que funciona muy bien, que es el típico de se busca persona que tal, no sé qué, no sé cuánto. Es horrible, a mí me parece horrible, pero siempre funciona. Entonces, pues eso lo meto, porque si un tío va a invertir lo que sea, no voy a decir, no, vamos a hacer algo súper creativo. No, no, vamos a ir a cosas estables y luego otras cosas que vamos a probar a ver si funcionan. Me parece súper interesante esto, el típico anuncio de se busca o estoy buscando, Eso ¿no? funciona muy bien, ¿eh? ¿Por qué funciona también? Pues yo creo porque a veces, entre tanta creatividad, un anuncio tan sencillo que digas, mira, me está tocando el dolor y me está dando la propuesta, para qué más realmente? Directo y al grano, ¿no? Sí. Volviendo un poco al al día a día que puede tener un copywriter, ¿qué tipo de servicios puede ofrecer un copywriter? Como para que una persona que a lo mejor está descubriendo la profesión del copywriting ahora, en esta entrevista, y pueda decir, ok, me gusta escribir y me gusta la parte de marketing y ventas, aunque quizás todavía no tenga el conocimiento adecuado o no me vea lo suficientemente preparada o preparado para empezar. ¿Qué tipo de servicios puede ofrecer un copywriter? Buah, pues aquí yo creo que hay un montón, ¿no? Pero vamos a empezar como que cualquier parte de un negocio donde haya texto, y no me refiero solo a texto escrito, sino también texto de un guión o algo que tenga que hablar alguien, va a tener que escribirlo alguien. Por lo tanto, alguien que tenga esa perspectiva estratégica debería de poder hacerlo. Ahora, en el mundo digital, ¿por dónde es más fácil entrar? Tema emails. Email marketing es algo que sigue estando muy presente, que tiene mucha fuerza realmente y que se vende mucho realmente y que para los clientes es muy potente. Creo que es una de las principales servicios que se pueden dar. Todo el tema de, como con Joan, ¿no? El rehacer la página web, hacer el copy de esas páginas que queremos contar, que queremos transmitir, forma parte también del trabajo que puede hacer un copy. Guiones en general, pues de webinars, de masterclass, de redes sociales, contenido para redes sociales, todo esto también le puede dar mucha caña. Y luego a partir de ahí ya podemos empezar a ir a cosas más creativas, ¿no? Puedes ayudar a un setter a lo mejor a crear estrategias para poder hacerlo. Pues yo he creado guiones de llamadas de venta también para jugar con esto. Y realmente seguramente va más... Esto es un poquito tal, pero si esto lo amplías hay muchísimas cosas que puedes hacer a partir de ahí. Tema de anuncios también, que no lo hemos dicho. Pero todo lo que tenga texto normalmente se puede hacer. Incluso no es copy puro y duro, pero puedes redactar artículos de blog, que yo tengo algunos clientes de hace años que a los que se lo redacto, que es una cosa que me sigue gustando, ¿sabes? Que es una cosa mucho más tranquila, mucho más relajada, donde me concentro simplemente en aportar valor y ya está. Súper interesante. Fíjate que cuando decías el tema de anuncios, a mí particularmente ahí me das en el dolor porque una de mis estrategias de captación de clientes, te diría que la más grande, es la de anuncios, pero anuncios bastante... No sé si te salen... Yo los veo, sí, los sí. ves. Hay algunos que son un poco más de toda la vida, más directos y tal, pero otros que son un poquito más locos. Por ejemplo, tengo algunos pues donde literalmente grabo dentro de una iglesia, o sea, es una iglesia No lo donde he visto, tío. no te ha salido todavía. Una iglesia, tengo otro donde me secuestran, bueno, a mí me han secuestrado ya 200 veces, siempre me salgo del secuestro, me pagan el rescate, pero son anuncios cuya idea es diferente, vamos a decir que es diferente a todo lo que hay en el mercado. Pero sí que en ocasiones me he dado cuenta que donde fallo más es en el mensaje.
es en saber captar la atención en los 2-3 primeros segundos. Por ejemplo, en el anuncio de la iglesia, que sigue en circulación y a lo mejor alguien que está viendo este podcast pues lo ha visto. En ese anuncio tuvimos una cagada súper gorda, tío, y fue que en los 2-3 primeros segundos no hicimos bien el call out, el identificar al avatar, ¿no? Y nos entretenimos demasiado en el venue, en que vean que es una iglesia, y es como... Mira que estoy haciendo un anuncio creativo, ¿no? Mira Claro, cómo molo. Exacto, entonces nos perdimos demasiado allí y me di cuenta que a nivel de... La gente se acuerda, la gente que ha visto el anuncio entero se acuerda de que, hostia, este tío es el que estaba en la iglesia, se acuerdan, pero hay mucha gente que ni siquiera se llega a acordar porque no ve el anuncio, porque hace scroll de alguna manera, ¿no? Porque no se identifica, ¿no? Desde el principio dice, vale, no has hecho el anclaje de para quién es, entonces dice, va, paso. Paso porque esto no es para mí, o simplemente pues prefiero ver un anuncio donde me digan, eres empleado, Entonces me di cuenta a posteriori, tío, y veía que los costes eran altos a nivel de CTR, y dije, hostia, ¿pero por qué está fallando? Cagada que era no haber identificado bien el avatar al principio, ¿no? Entonces, cuando decías eso, creo que es súper importante, y ahí era necesario el trabajo o de un copy o de una persona que se haya parado a pensar, hostia, este anuncio está bien pensado para que la persona se pare y diga, hostia, soy yo, me está hablando a mí, aunque está en una iglesia, a lo mejor yo soy de una religión y a mí no me gusta ver, depende qué anuncios en una iglesia, pero me identifica a mí, ¿no? Y eso es un trabajo que debería haber sido desempeñado por un copy. Yo algo que hago cuando hacemos anuncios en vídeo, cuando hacemos guiones, es, yo siempre creo, más o menos, ¿no? Pero 3 ganchos por cada vídeo para poder tenerlo. Y hago uno que sea lo más directo y sencillo posible, identificando claramente el avatar, uno donde a lo mejor busquemos un poquito más de creatividad, pero que quede muy claro también para quién es, y luego otro gancho más creativo. ¿Por qué hago esto? Porque al final hago además 3 CTAs y 3 ganchos en cada uno de los guiones que hago, con el mismo cuerpo del guión, por decirlo así. ¿Por qué hago esto? Porque me permite, además de con una sola idea sacar hasta 9 anuncios y luego lo combinamos, pero para poder probar, es decir, si para mí, para un anuncio lo más importante es que capte la atención en los primeros segundos, vamos a crear ya las diferentes vertientes del principio para saber cuál funciona mejor, y si uno no funciona, tener otras alternativas para poder tenerlo. Y con el CTA un poco lo mismo, ¿no? Voy a hacer un CTA que apele más al dolor, uno que apele más al beneficio y otro a lo mejor, en función de lo que estemos yendo, pues que lo adaptemos de una manera u otra. Pero de esa manera me aseguro que con una idea buena puedo sacar varios anuncios y que puedo ponerlos a jugar y que me diga ya luego Meta, YouTube o quien toque cuál es realmente el potente. Y así ya como que tengo en la cabeza vale, voy a anclar uno más por aquí, otro más por aquí y tal, porque tener 3 ganchos te obliga también a pensar diferente cada uno de ellos y poder tener diferentes perspectivas, lo que te hace también luego la capacidad de decir, bueno, igual te olvidas algo, pero te fuerzas a pensar más, ¿no? Me acuerdo qué persona decía que cuando tienes una primera idea, es una idea que ha tenido ya todo el mundo, la segunda más o menos también, pero a partir de la tercera ya como es mucho más creativo, ¿no? Pues a mí más allá de eso es como que cuando te fuerzas a sacar varias ideas, luego dices, ostras, pero esta tercera, si la mezclo con la primera, pasa no sé qué, y juegas mucho más con todo. Súper interesante esto. De hecho, tú y yo que estamos muy metidos en el mundo del marketing digital, estamos ahí en las trincheras cada día, para mí el hecho de darme cuenta que un solo anuncio, lanzar un anuncio al mes, es pegarse un tiro en el pie porque es que te lo estás jugando todo a una sola carta, para mí eso fue me explotó la cabeza. Y desde hace no tanto, en realidad yo hace 6 meses hacía un anuncio al mes. Y luego me preguntaba, ¿por qué no me funcionan los anuncios? Y es como, tío, o sea, porque no estás probando lo suficiente. O sea, las grandes empresas... Alex Hormozi tiene una anécdota que dice en un podcast que es como que... resumo mucho la historia porque es bastante larga, pero básicamente él tenía que hacer una vez un muestreo de mercado para ver cuántas personas estaban interesadas en ir a un nuevo gimnasio, ¿no? Y un mentor que tuvo Alex Hormozi le dijo, oye, tienes que hacer un muestreo, reparte panfletos por toda la ciudad y a ver cuántas personas pueden estar interesadas. Más o menos era así la historia. Entonces, Alex Hormozi hizo como 500 panfletos, lo repartió y sacó X conclusiones, pero no eran lo suficientemente motivantes como para poder hacer esa estrategia. Y le preguntó a su mentor, oye, es como que no estoy de alguna manera consiguiendo lanzar esta estrategia y no me está funcionando. Y el mentor le dijo, vale, ¿cuánto muestreo has hecho? Y dijo, bueno, pues he repartido 500 panfletos. Dice, ¿500 panfletos? Dice, eso es lo... O sea... con eso yo no tengo ni para empezar. Yo reparto, no sé si decía, 5.000 panfletos para empezar a hacerme una idea de por dónde pueden ir los tiros, ¿no? Y para mí eso fue como un cambio de mentalidad de decir, no. O sea, dar con la bala de platino a la primera es imposible prácticamente. O sea, no vas a dar nunca. Es un tiro en el pie, es jugártelo todo a una sola carta, no tiene ningún sentido. Aquí hay que probar. Y de cada 100 intentos que hagas, 99 van a fallar, ¿no?
Ujú. ¿Cómo lo vives tú? Eso, ¿cuál es tu punto de vista? Yo, cuando hablo con los clientes, siempre les digo esto, ¿no? Que al final lo que vamos a hacer con la publi, sobre todo, es recoger información. Ya vemos luego qué funciona mejor, qué funciona peor, pero por eso mismo planteamos diferentes ganchos o cuando es un creativo, cuando es una imagen, pues con diferentes imágenes, con diferentes colores, con diferentes tal, para ver qué funciona realmente, ¿no? Para poder testearlo y a partir de ahí sacar información. De hecho, a veces incluso es interesante que antes de ponernos a elaborar un mega anuncio súper tal, es decir, vamos a probar con algo más sencillo y vamos a ver por dónde va calando el mensaje. Y una vez ya tengamos el mensaje que vemos que funciona, vamos ya a buscar maneras más creativas de contarlo, ¿no? A la hora de hacerlo. Pero también yo hablo muchas veces con los clientes para decirles que si no funciona algo no es el fin del mundo, que es información y que por suerte ni somos médicos ni somos policías, o sea que nuestro trabajo no es a vida o muerte, que nos podemos permitir fallar porque fallar implica, vale, hemos perdido X dinero, vale, pero ya sabemos que por aquí no es, vamos a hacer otro. Por eso me parece tan importante como el dar muchas alternativas desde el principio. Yo cuando trabajo con alguien en tema de ads siempre le pido que como mínimo hagamos 3 o 4 enfoques con por lo menos eso, 3 o 4 ganchos con cada uno de los enfoques para poder tener 27, 30 y pico anuncios para poder probar y testear, porque a mí me interesa mucho ver rápidamente este sí y este no. Y luego, vale, pues sabemos que ha funcionado el enfoque 2 con el gancho más directo y el enfoque 4 con el gancho más creativo. Vale, vamos a hacer versiones de estos para ver cómo podemos seguir avanzando. Vamos a entender por qué han funcionado estos para intentarlo, ¿no? Pasa un poco parecido en los contenidos de redes sociales, ¿no? Que cuando empiezo a trabajar con alguien es más allá del contenido en sí, yo creo que probemos diferentes formatos, diferentes tipos de vídeos, diferentes tipos de ganchos más o menos agresivos, para ver realmente cuál funciona o no funciona. Y ya en la segunda tanda tendremos información suficiente para, vale, sabemos que por aquí va bien, sabemos que por aquí tal, porque a lo mejor incluso a nuestra competencia le funciona un formato, pero nosotros no somos capaces de replicarlo exactamente igual, no tenemos la misma gracia o tenemos otro potencial en otro sitio. Ahí está. Entonces hay que probar, tío. Hay que probar, totalmente. Oye, me gustaría hacerte una pregunta en relación a, sobre todo para emprendedores que quieran inspirarse en tu marca, por así decirlo. Y no me refiero a que cojan la idea de Copymelo, pero sí en el proceso en el que tú llegaste a los elementos de tu marca. Por ejemplo, tú tienes un color muy definido en tu marca, tienes unos gustos, una manera de comunicar, unos colores que hasta, por ejemplo, en el micro con el que grabas, Sí. que es del color de tu marca. ¿Cómo has llegado a ese proceso y por qué esa paleta de colores, esos elementos, esas cosas que hacen que asociemos Carmelo o Copymelo a diferentes cosas que pueden haber en el mercado, cosas diarias, cotidianas? ¿Por qué ese proceso y por qué llegaste a esa conclusión? Ostras, yo creo que voy a decepcionar a alguien, ¿vale? Pero ha sido todo mucho prueba y error realmente. Es decir, yo cuando empecé con Copymelo realmente el color que cogí era el azul, porque el azul ha sido siempre mi color favorito y dije, azul. ¿Qué pasa? Que azul hay mucha gente en el mercado, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, ya al principio tienes bastante con sobrevivir, pero cuando ya vas sobreviviendo empiezas a decir, vale, ¿cómo voy a tomar una decisión, ¿no? Entonces ya empiezas a nivel color, empiezas a fijarte en los colores que está usando la gente, ¿no? Entonces en Copy está Javi Pastor, que está mucho con el amarillo, ahora su marca personal ha vuelto un poco azul, Maider Tomasena ha ido cambiando mucho, pero está entre el rojo, un poco el verde fosforito, el tal y no sé qué, Rosa Morel, que era, para mí es la que más me inspiró en un principio, tenía el rojo, entonces yo pensaba, ostras, yo no tengo ningún color que destaque mucho realmente. Entonces empecé a pensar en tipos de colores, ¿vale? Y al principio iba a coger el color morado, pero el color morado es un color que está muy politizado en nuestro país, ¿no? Y ni para bien ni para mal, pero ya tiene una serie de connotaciones que, pues yo hago un copy, no quiero que se me pueda relacionar con que estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, ¿qué dije yo? Vale, el rosa. Entonces, el rosa es un color que a mí siempre me había llamado la atención y que además en un hombre es mucho más difícil de ver en ese momento. Entonces empecé esto estoy hablando de un proceso de 2 años, por lo menos, a ir a los eventos en rosa, tal. Entonces, una vez, en un evento, alguien me dijo, tú eres el copy que va en rosa, ¿no? Y ahí dije, vale, lo tengo para poder tenerlo. Y fue un proceso de, no tan, porque yo no me he puesto a pensar qué transmito, qué no deja de transmitir, sino así un poco más de, ya hay una serie de jugadores que tienen su hueco en el mercado, ¿cómo puedo encontrar yo el mío? Además, me gusta mucho un chico que hay en SEO, que tiene SEO en rosa, que dije, ostras, que me gusta mucho cómo lo hace. Lo vi en un evento al principio de cuando yo emprendí, o sea, 2019, que me gusta mucho lo que está haciendo este chico, cómo lo tiene, cómo destaca, cómo llama la atención. Yo pensaba, el azul no llama tanto, no puedes jugar con algo tan llamativo. Entonces fue un poco por eso, un poco ir viendo qué tenía el resto en el sector del copy y dije, vale, yo creo que aquí tengo un punto para poder diferenciarme y que además es un color llamativo, que lo veo muy importante, ¿no? Porque tú cuando pones el rosa en una presentación se ve, cuando lo haces en una imagen se ve, cuando vas de rosa a un sitio se te ve. Entonces creo que es muy, muy potente. Y luego el tema de la comunicación y el estilo surgió un poco de en el año finales de 2022. Yo hasta ese momento estaba como siguiendo un tipo de comunicación muy normal, ¿no? Pues, ¿cómo hacer no sé qué? Pim, pam, pum.
Pero una vez que empecé a ir, cuando me empezaron a invitar a eventos, a ser ponente, yo tenía la sensación de que estaba haciendo la misma ponencia todo el rato, muy parecida. Entonces me invitaron que esto se lo tengo que agradecer mucho a Albert y a Luis de PPC Cast, que hicieron un evento de publicidad en Madrid y me invitaron. Y me dijeron, vente, tal, no sé qué, que vas a hacer un copy, que vas a estar por ahí, tal, no sé qué, que no hemos invitado a ningún copy. Como me habían entrevistado en el podcast, dije, venga, va, voy. Y hablando con él, con uno, me dijeron, no hay narices hacer una presentación extraña. Y dije que no. Entonces, yo no se la mandé hasta el día anterior para que no me la pudieran vetar, para que no hubiera tiempo para vetarla, porque me dijeron esto es muy serio, tal. Y dije, bueno, tal. Yo les había dado como otro, va a ir más o menos por aquí, pero luego la cambié. Y entonces hice una presentación delante de 300 personas que era cuál es la relación entre la evolución Pokémon y la venta por anuncios. Y me di cuenta que la presentación lo petó. No porque yo hiciera la mejor presentación de la historia, sino porque venía la gente de estar escuchando mucho dato, estrategia, y de pronto llegó un tío que puso un Pikachu gigante en una pantalla, ¿no? Y dijeron, ostras. Y me di cuenta que al salir había mucha gente hablándome, mucha gente comentándome, y dije, aquí he pillado un filón. Creo que soy capaz de contar las cosas de la venta con algún tipo de elemento cultural, vamos a llamarlo así, ¿no? Hice luego otra vez que me invitaron a hacer una cosa de e-commerce con la relación entre una jugada de baloncesto y cómo hacer un anuncio que vendiera. Otra vez que me invitaron a hablar de membresías que lo comparé con el Pac-Man. Otra vez que me invitaron a hablar de marca que lo comparaba con la Fórmula 1. Es decir, con detallitos que yo lo que intentaba era... Porque al final, para mí, cuando tú vas a dar una ponencia muchas veces, cuando consumes contenido en redes sociales... Y tú en una ponencia no vas a dar una formación súper disruptiva. Creo que tiene que tener una mezcla entre que la gente se lleve un poco de valor, pero que se lo pase también bien, que para eso estás un día o 2 días en un evento ahí encerrado, ¿no? Entonces empecé a hacerlo de esta manera y funcionó, empezó a calar y yo me siento muy cómodo explicando de esta manera. Entonces cuando luego doy una formación mucho más grande, sí que es mucho más, vamos a ser mucho más concretos con todo, que para eso vamos a estar aquí 2 meses aprendiendo, ¿no? Pero de puertas para afuera creo que es una manera distinta y al final yo creo que cuando tú estás, por ejemplo, en redes sociales, creo que nosotros hemos invadido a la gente en redes sociales, es decir, Pepito no entra a redes sociales a aprender copy, entra a ver a su primo, a la chica que le gusta, a ver las noticias del equipo de fútbol al que sigue. Entonces, que tú ves algo diciendo Fórmula Pass para vender, le da igual. Pero en cambio, si se lo relacionas con algo curioso, creo que es mucho más sencillo. Esto lo aprendí también mucho de Aimelis Quintero, que no sé si sabes quién es, Sí. que es una persona con la que trabajo un montón y además es un amor de persona. Y cuando empezamos, ella me enseñó a hacer guiones para redes sociales en su momento, estoy hablando de 2021, que me escribió un mensaje y me dijo, oye, necesito gente que me haga los guiones, ¿te vienes? Y yo, venga, va. Y me enseñó todo, colaboramos mucho tiempo, ahora volvemos a colaborar juntos después de un descanso por el enano y tal, porque ella tiene mucho curro. Y ella en redes sociales, al final, para que funcione, lo más importante es la retención, es decir, el tiempo medio de porcentaje que ven tu vídeo, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer un vídeo de copy y empiezas hablando de vender, sabiendo que Instagram se lo va a enseñar de manera aleatoria a muchas personas, imagínate que se lo enseña a 10, pues si se lo enseña a 10 y hay una persona a la que le encanta la venta, pues se lo va a ver entero, 100%. Pero si 9 de cada 10 no lo ve, va a tender a cero la retención. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es empezar con algo más generalista para captar la atención y luego poco a poco, conforme avanza el vídeo, ir ya concretándolo en el tema que quieres hacer. Y fue un poquito mezcla de todo este tipo de cosas. Qué curioso, tío. Ya, dato anecdótico. El micrófono del exacto color, creo que es un Rosa. Rode de estos inalámbricos. ¿Cómo lo encontraste ese color? Pues yo el año pasado yo tenía uno negro como cualquier otro y cambié de iPhone a Android el año pasado, ¿vale? Yo el año pasado me desenamoré de Apple, como puedes ver. Me salió muy mal un Mac y dije, bajo lo que me cuesta un Mac, me compro otro teléfono y otro ordenador potente por otro lado. Entonces fui a comprar mi mismo micrófono, pero con USB tipo C para el teléfono nuevo. Y lo habían sacado en rosa. Hostia, La qué misma curioso. versión. O sea, no tuvo mucho más misterio, Qué tío. bueno. Sí. Y dije, pues para adelante, ¿sabes? O sea Claro. que Es que guay. es un elemento potente, tío. Además, yo veo tus contenidos, me salen tus contenidos y me acuerdo de esos elementos. O sea, el micrófono, tal, el color rosa. O sea, esas cosas hacen que cuando veo un micrófono rosa, ¡pum!, me viene Carmelo. Cuando veo el color rosa, no digo siempre, pero ostras, te tengo en la cabeza, ¿no? Y eso, como profesionales digitales, nos interesa generar ese efecto, ¿no? Eso es. Por ejemplo, a mí me pasa mucho... lo he hecho de forma natural, no intencionada, pero me pasa con la palabra rockstar, que mucha gente me conoce por esa palabra, por el café, siempre estoy enseñando café, bebiendo café, pero porque es mi pasión y porque de alguna manera es lo que me encanta. Pero pienso en ocasiones que si lo hiciese de manera más estratégica o más
pues con un fin claro, a lo mejor sería como más claro todo esto, ¿no? O que ese efecto se podría dar mucho antes, ¿no? La gente que me conoce por la palabra rockstar es gente que ya lleva mucho tiempo en mi ecosistema o que se ha tragado un montón de vídeos y ha visto tal. Pero la persona que me acaba de conocer igual todavía no se genera ese efecto, ¿no? Y me parece súper interesante esta estrategia porque generas un efecto positivo, haces que la gente te asocie a una cosa cultural, normal y corriente, algo que está acostumbrada a ver todos los días y que lógicamente eso genera una fuerza de marca muy, muy potente. Mira, tú que también tú trabajaste en una Big Four, si no me equivoco también, yo hice todos los procesos de selección en su día porque hubo 2 meses cuando acabé la carrera que me quedé sin trabajo de copy y hasta que encontré otra cosa yo pensé que entrar a una Big Four podía ser buena idea, ¿no? Entonces yo, claro, tú ibas a un proceso de selección donde te meten con 20 personas que son exactamente iguales que tú para competir por 1 o 2 puestos, ¿no? Con los que toquen. Y yo me acuerdo que antes de ir a la última que hice yo pensaba, ¿cómo puedo diferenciarme de la gente que esté aquí, ¿no? Entonces yo me acuerdo que a esos procesos de selección en grupo me iba siempre con tirantes en vez de con cinturón, ¿no? Con el traje y me quitaba la chaqueta nada más empezar para que se me vieran los tirantes. ¿Por qué? Porque yo quería que cuando luego la gente que nos estaba viendo hablara de nosotros pudieran decir el de los tirantes, que era un elemento diferencial y que con eso se acordarán de ti, ¿no? Que es un detalle súper tonto, pero ya incluso si alguien te quiere insultar y diga, el tonto de los tirantes que hacía, ¿no? Tal. Pues con el rosa es muy, muy parecido realmente. Me di cuenta que era un color no quemado, que es muy fácil de ver, y cuando empecé a escuchar, este es un copy en rosa, hay una chica que en redes que tiene una tienda de cosas de color rosa, entonces un día me escribió, oye, tal, digo, yo tengo ropa rosa, tal, no sé qué, y estuve hablando con ella, entonces todo ese tipo de cosas me empezaron a hacer que yo viera que iba por el buen camino, entonces pasó de ser algo, principio más anecdótico, algo que yo ya, entre comillas, fuerzo cuando voy a eventos, cuando grabo contenido, cuando tal. De hecho, cuando hice el cambio a rosa me metí en varias tiendas y arrasé con cosas rosas. O sea, arrasé con camisas de color rosa, camisetas rosas. Tengo una americana rosa también para cualquier cosa de estas, ¿no? Entonces dije, voy a hacer una compra para tenerlo y tengo en mi armario un rincón que es todo rosa, que es la parte de trabajo, y luego ropa de otro color, que es la parte de, pues de ir de incógnito, ¿no? Por Claro. decirlo así, Total. de descansar. Totalmente. Pequeño consejo que le puedas dar a las personas, porque, ¿sabes? Yo veo tu perfil de Instagram, veo tu cuenta de TikTok, y creo que también creas contenido en otras redes sociales. ¿En YouTube también creas contenido? En YouTube subo el podcast. Vale. Y cuelgas contenido prácticamente a diario y desde hace años. Sí. Y sin embargo, eso es algo que a muchos emprendedores se les hace bola, no, se les hace una montaña. ¿Cómo es posible crear tanta cantidad de contenido? Y es contenido que si te lo paras a pensar, no es hablar por hablar, o sea, es contenido donde en cada pieza de contenido das valor, sigue una estructura, si te paras a analizar el reel, sigue una secuencia, o sea, está muy bien hecho. ¿Cómo lo haces? Lo primero es que al final yo venía de crear contenido por hobby durante muchos años, entonces cuando yo empecé como copy dije, ¿qué creo que puedo hacer yo que a otra gente le va a costar más? ¿No? El típico DAFO, por decirlo así. Dije, joder, llevo creando contenido desde 2012 por gusto, en texto, en vídeo, en audio. Creo que ya tengo la facilidad para seguir creando, ¿sabes? Y que me gusta mucho, es una parte que disfruto mucho. Y creo que esto es algo esencial, que si no te gusta es muy difícil mantener el ritmo. Entonces, creo que eso es esencial. Si no, ahora contaré cómo lo hago yo, temas de contenidos con clientes, para que la gente pueda hacerlo de una manera mucho más sencilla. Pero más allá de eso, lo que yo hago es, en lugar de pensar en de qué voy a hablar en este podcast, de qué voy a hablar tal, yo lo que tengo son neveras de contenido. Es decir, tengo una serie de pilares de contenido, de temas clave y de tanto directamente de copy, de marketing, etcétera, de negocio, como de temas externos que puedo relacionar con esto, que yo tengo unas pizarritas en Miro donde voy haciendo todos los días nevera de contenido. Pues a lo mejor hoy hago de estos 2 o 3 temas, hoy hago de tal, y lo hago por mucho gusto, también por curiosidad. Entonces, cuando voy a grabar un reel, cuando voy a grabar tal, salvo que esté haciendo un lanzamiento donde digo, vale, este mes va a ser todo específico sobre esto, busco ya temas que ya tengo creados y desarrollados para poder hacerlo y simplemente tiro de eso para hacerlo. Es decir, a mí me gusta mucho esta parte creativa, me gusta mucho, estoy consumiendo contenido todo el rato, entonces como que voy apuntando ideas de una manera muy sencilla para hacerlo. Pero si a alguien le cuesta, ya no digo hacer un podcast, ¿no? Que igual es algo más elaborado, pero subir contenido a gente que alguien quiere subir un reel cada día a Instagram y a TikTok por duplicarlo, yo lo que haría sería guardarme un día de grabación al mes y hacerlo todo ahí. Creo que es mucho más fácil para hacerlo. Yo cuando hago contenido para clientes lo que hago es, buscamos un día para que grabe, una semana antes o 15 días antes, en función del tiempo que tengamos, le entrego los guiones para poder corregir los feedback, tal, hacer los ajustes que sean necesarios y luego esa persona se graba un día, pasa a un editor y ya se publica, o sea, ya lo tiene para todo el mes, para no tener que complicarse absolutamente nada. Claro. Entonces creo que eso es mucho más fácil. Creo que si no te gusta, es muy difícil hacerlo en el día a día. Tienes que tenerlo. Yo sí que voy grabando en el día a día, pero que es una parte que disfruto mucho porque es como el cliente copimelo, es lo que me exige,
pero también antes sí que era mucho más obsesivo con que saliera contenido todos los días. Ahora, si no sale, pues no pasa nada. Si me voy una semana de vacaciones y no hay nada, pues tampoco pasa nada. Es que al final en el podcast van... Ayer grabé, que estoy con margen de tiempo porque ahora me voy una semanita de vacaciones para poder tenerlo. Creo que grabé el episodio en mi número 1485. Wow. Entonces, ¿Cuánto dura aproximadamente cada podcast? 10 minutillos. Es decir, hay algunos que duran 5, otros que duran 25, pero yo siempre intento que estén entre 10 y 15. Son pildoritas de contenido para poder escucharte fácilmente. Fíjate que una vez oí de una persona que dice que el top, creo que era el top 1% o el top 10%, no recuerdo la cifra exacta, de personas que más podcasts han hecho, solo ha sido necesario que pasen de 21 episodios de podcast. De 21 episodios, que son no es nada. ¿Tú llevas 1400 y pico? O sea, eso es un hábito, tío. Total. Es un hábito en toda regla. Qué bueno. Y además, que luego lo ves, porque luego cuando algún cliente te contacta y dices, oye, ¿dónde me has tal? Pues mira, escuché un podcast o no sé qué. Todos los alumnos han escuchado podcast también. Es decir, el podcast tiene algo que aunque no muchas veces no tenga una conexión hiperdirecta con la venta, sí que es algo que la gente te escuche tal. Y además, es una cosa muy potente es que la gente que te escucha te suele seguir escuchando muchas veces. No es como un vídeo de YouTube que te lo quitas, al final el podcast lo sueles escuchar del tirón. Pues a lo mejor lo escuchas mientras haces deporte, mientras estás lavando los platos, mientras cualquier cosa, y es mucho más fiel realmente. Y al final el podcast mío más o menos yo subo pues 6-7 episodios a la semana, a veces son 5, a veces son 7, depende un poco de la semana. De hecho, ahora mientras venía aquí he dado cuenta que el de hoy no se ha publicado, así que lo debí programar más mal en algún momento. Pero cada episodio tiene unos, hablando de copy específico, unas 1000 y pico visitas por día, ¿no? Entonces son unas 7000 visitas más o menos a la semana, que para mí en un podcast de copy es una cosa maravillosa, ¿sabes? Total. Entonces eso es donde más llega la gente, donde más tal, y es mi puerta de entrada para tal, porque para que la gente se haga una idea, mi universo de contenido es el podcast lo principal. Ahora estoy hablando con un chico para ver si podemos hacer una estrategia para YouTube buena, ya bien elaborada, y que me la haga él y que yo simplemente le haga caso con lo que hay que hacerlo, porque YouTube es una plataforma que a mí se me escapa mucho más. Luego, donde más me muevo es en Instagram y un poquito más en LinkedIn, que estoy tanteando últimamente para ver qué tal. Y el email, realmente, que es donde ahí mando un email todos los días también, donde vendo algo, donde aporto valor o lo que toque. Claro. Igual se me ocurre que podríamos dejar en la descripción de este vídeo un link a tu newsletter para que puedan aprender de una persona que está haciendo, entre muchas otras cosas, email marketing. Porque ¿cuántos emails sueles lanzar semanalmente? Normalmente lanzo uno a la semana. Uno a la semana, no, perdón, uno al día. He hecho pruebas de todo. He probado a hacer 2, he probado a hacer menos, tal. Y lo que yo veo es que, de hecho, hice un experimento el año pasado que era, porque claro, yo muchas veces voy a dar charlas y me dice la gente, enviar un email al día es una locura. Y digo, bueno, depende de lo que estés mandando, ¿no? Y me dice, vale, pero ¿hasta cuánto puedes mandar, ¿no? Sin que, digo, la cuestión es que tú vayas subiendo progresivamente y ver dos cosas. Uno, que tú puedas seguir mandando contenidos fresco, que te siga gustando, que no te quemes, que la calidad sea buena. Y por otro lado, que los números sigan subiendo, ¿no? Porque normalmente yo lo que veo es que los clientes, conforme aumentamos envíos, aumentan tasas de apertura y de tal. Entonces, el año pasado, una persona que me preguntó, vale, ¿pero hasta cuándo es esto? ¿Cuál es el límite, no? Entonces, el mes de marzo de 2023, yo hice una prueba que era mandar 2 emails al día durante un mes. Y aumentaron todos los números, tío. Todos. ¿Qué pasó? Que que llega el 20 y pico de marzo y ya no sabes de qué hablar. Estás quemadísimo, ya no sabes qué tal. Por eso no lo mantuve, pero se aumentaron. Y este mes de mayo hice la prueba con 3 esto lo preparé con mucha antelación y tal, y ahí empezaron a caer. Es decir, a la semana y pico lo quité, porque empecé a ver muchas más de suscripciones y que los números no acompañaban. Pero es hacer prueba, tío, es ver en tu sector, en ti, cómo funciona mejor realmente a la hora de tenerlo. Claro. Y ir experimentando. Y no creo que haya una regla de más o menos y tal, sino que cada negocio depende de una serie de cosillas. Totalmente. ¿Sabes? Yo pienso que en cuanto al email marketing, y vaya por delante que yo no soy ningún experto en eso, pero nadie se cansa de algo que le gusta. Entonces, pienso que también el volumen es clave. Yo llevo cerca de probablemente 2 años, si no más, igual hace 3, enviando 8 emails a la semana. O sea, envío uno al día y hay un día que envío 2 emails. Uno más corto, uno más largo. Y me doy cuenta de que si realmente das con el mensaje adecuado, le aportas valor a esa persona y no estás siempre repitiendo lo mismo, sino que vas jugando, añadiendo diferentes elementos y demás, es una manera de tener una conexión, un enlace con esa persona directamente. Y es que si no te consume por email, te consume por YouTube, te consume por Instagram, y esa persona está constantemente en tu ecosistema, ¿no? Eso es. Y además pasa una cosa muy chula, que es, si tú te vas a las estadísticas de cualquier persona que hace email de manera recurrente, te vas a dar cuenta que son siempre muy estables normalmente. Y es que hay un momento en el que siempre se dice, el asunto es lo más importante del email.
pero una newsletter realmente no, porque la gente ya no abre por el asunto que pongas, abre porque es Tony de la Torre realmente, porque saben que cuando abro a Tony hay un mensaje, un contenido que me gusta, y por eso es todo tan estable. Si puede bajar un poco el viernes o el sábado o lo que sea, pero normalmente se mantiene mucho y es porque la gente se acostumbra a leerte y a estar ahí. Entonces yo creo que al final para mí es una de las herramientas que más sentido tiene hoy en día, porque es una de las que no depende de algoritmos, y creo que esto es muy importante. No sabemos lo que va a pasar con Instagram. Instagram ya puedes pagar para no tener anuncio. Entonces que igual dentro de 2 años no Instagram dice, ostras, me interesa más que me paguen a la publicidad, por O igual ejemplo, a lo ¿no? mejor nos cobran por publicar. Claro. Porque eso es todo un tema. No es una locura esto, ¿eh? No es tan loco. O sea, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a que publicar sea gratis que el día en que, ojalá que no, pero si pasa, que nos cobren por ese spot publicitario, porque ¿qué pasa en la radio? ¿Qué pasa en la tele? Pues lógicamente tú tienes que pagar por aparecer. Total. Y además pagar la producción, pagar la edición, pagar el equipo, o sea, tienes que pagar por absolutamente todo. Y a día de hoy en las redes sociales solo pagas por la producción y la edición, y en caso de que tengas un equipo, pues tengas que pagar el equipo, pero el spot es gratuito. Sí que tienes el spot de pauta publicitaria, que sí que es que eso se impulse de forma masiva, ok, pero el hecho de estar presente y conseguir views gratis es algo que no, es una locura. O sea, la gente que ya ahora se ha criado, por así decirlo, en el entorno de las redes sociales lo ve como algo normal, como tipo, bueno, y así tiene que ser, o no. O no, ¿no? Pero imagínate que una cosa que veo muy factible en el futuro es que a lo mejor para monetizarnos más a nosotros es, oye, a lo mejor hasta hacer 10 publicaciones al mes es gratuito, pero si quieres hacer 11, ya a partir de ahí empieza a pagar porque tú estás publicando mucho tal, y al final tú estás sacando aquí un rendimiento. Es que a mí no me parecería ninguna locura que esto pasara. A mí lo que me gusta del email además es que es tuyo, es decir, el dato es tuyo. Instagram mañana te puede cerrar la cuenta y ya está, ¿sabes? No hay más historia realmente. Claro. Pero el email, los datos son tuyos, es decir, tú te lo puedes llevar a otra plataforma sin ningún tipo de problema y puedes jugar con eso un montón. En las redes sociales estás de inquilino, por decirlo de alguna manera. Mañana pueden cambiar las normas. Yo me acuerdo de YouTube en su día, que hubo un momento en el que mandaron cuando yo hacía contenidos, ya en plan youtuber tal, que mandaron una directiva de estas que decían, oye, a partir del mes que viene todos los canales para niños ya no se pueden monetizar. Entonces yo conocía gente que ganaba mucha pasta haciendo cosas de juguetes y de pronto hasta ahí llegó. Claro, pero ¿qué vas a decir? Es que la casa no es tuya, tú estás ahí de invitado y han cambiado las normas, te tienes que aguantar o te vas a otro sitio. ¿Qué le está pasando ahora a los streamers en Twitch, ¿no? Que cada vez están cobrando menos por muchas cosas ya, pero es que la plataforma no es tuya. Entonces, como la plataforma no es tuya, te tienen pillado porque no puedes hacer otra cosa. Totalmente. De alguna manera, yo creo que el concepto del email marketing es clave y por eso justamente es la plataforma, podemos decir que de las más antiguas y que todavía sigue sobreviviendo, y podríamos decir que no solo que sigue sobreviviendo, sino que está más fuerte que nunca porque cada vez más gente se da cuenta de que hoy en redes sociales estás aquí, mañana estás aquí. Y que no es tráfico adquirido, es tráfico alquilado de alguna manera, ¿no? Entonces... Y una cosa importante es que si tú empiezas a vender como un loco en redes sociales, quemas muy rápido tu marca, pero cuando lo haces en el email, aparte que la gente lo asume como algo mucho más natural que en redes, no se ve lo que estás haciendo. Y no por ocultarlo, sino porque tú estás constantemente saliendo en redes vendiendo, la gente la cansas. En cambio, en un email puedes jugar mucho más con todo. Para mí, perdona que te corte, como que los contenidos tienen como 4 niveles, ¿vale? Que es contenido 1, o sea, nivel 1, que es contenidos muy elaborados, ¿vale? Que podría ser un podcast, un canal de YouTube. Y además, yo valoro mucho que sea en vídeo hoy en día porque de ahí puedes sacar además píldoras para otras plataformas, lo cual te hace también la vida mucho más fácil. Luego, y además creo que es un contenido que quien lo vea, aparte de estar mucho más metido, vas aumentando mucho más su nivel de conciencia realmente, ¿no? Luego está un nivel 2, que son las redes sociales, que además de tener las píldoras que puedas sacar de contenidos más grandes, puedes crear contenidos ad hoc para hacerlo. Y normalmente están buscando una mayor viralización, llegar a más gente, pero con 60 segundos, 90 segundos no vas a convencer a nadie de nada. Es más, un poco pesca de arrastre para llegar a esas personas para que entre los otros contenidos tal. Pero para mí el nivel 1 y el nivel 2 tienen el objetivo de meterte en un nivel 3, que es el nivel de el email marketing, ¿no? De estar constantemente enviando correos, tener una comunidad, ¿qué tal? Y luego una cosa que yo tanteo mucho y que creo que tú también es el nivel 4, que es ya la comunidad como tal. Un grupo en Telegram, en WhatsApp, en Discord, donde hay todavía gente más cercana para poder hacerlo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo mi primer high ticket, que fueron 5 plazas, lo llené mandando un mensaje en mi grupo de Telegram, que era la primera vez que lo sacaba, también había mucha demanda reprimida, ¿no? Pero,
hola, voy a sacar un programa para ayudar a copies a hacer negocio. Sé que por aquí hay varios que me habéis preguntado varias veces por esto. Os dejo mi enlace para hablar por WhatsApp. Si te interesa, escríbeme. Y lo llené así. No hice nada más, pero porque llevaba muchos años cultivando eso realmente. Y las otras ediciones que lo he hecho ha sido siempre gente que me había visto previamente en algún sitio, que ya estaba dentro y que tal. Por eso ahora, en el último lanzamiento, probé a hacer publicidad directamente para el lanzamiento. Pero no entró nadie de publicidad, entró gente a la base de datos. ¿Qué hago ahora? Tengo una USL activa en la cual digo, además, no te voy a vender nada, te voy a enseñar cómo captar clientes si eres copy. Y simplemente está metiendo gente en la base de datos para que vayan viendo los correos y que ahora cuando lance en septiembre o en octubre ya me hayan conocido. Qué bueno, tío. Es súper potente esto. Yo, sin ir más lejos, confieso, para que esto quede grabado, que si yo quisiese formarme como copy o aprender la habilidad del copywriting, yo sin duda te contrataría. O sea, yo sería cliente potencial tuyo. Uno, por el hecho de, lógicamente, que ya desprendes esa transparencia y esa honestidad y ese yo hago lo que enseño a hacer, o sea, pero lo hago a diario y eso para mí es ya game changer. Yo creo que total. eso es clave, tío. Claro. Y dos, porque, tío, es que das mucho. O sea, estás en un montón de redes sociales y solo con que una persona te escuche por 2 horas, 3 horas, 4 horas, tiene la sensación dentro de su cabeza que ya, o sea, que ha estado contigo meses. Y eso, lógicamente, es súper necesario para la conversión, ¿no? Yo me acuerdo particularmente el año pasado, yo contraté a una persona de Estados Unidos, Josué Pena, un mentor que tuve para una cosa muy particular de negocio. Yo buscaba pues, un tema de equipo muy concreto y un tema de una estrategia de shoutouts, de esto de cuentas de emprendimiento y demás, pues promocionarte ahí, ¿no? Y buscaba tutoriales en YouTube. Yo conocía a Josué Pena desde hacía bastante tiempo, pero buscaba tutoriales en YouTube sobre cómo aplicar esta estrategia concreta en un negocio. Y me salió un vídeo suyo. Y dije, mira, un vídeo de Josué donde explica esta estrategia, fenomenal. Yo no tenía pensado comprarle a Josué, pero lo veía por ahí en redes sociales, lo conocía desde hacía 4 años y demás. Vi el vídeo, era un vídeo de 30 minutos donde explicaba toda la estrategia paso a paso y daba muchísimo valor. No era un vídeo de venta, era un vídeo, como ahora se están haciendo mucho, ¿no? VSLs encubiertas en un vídeo de YouTube, podemos hablar Totalmente de esto. Pero era un vídeo donde daba tanto valor que tú, tío, o sea, me calenté tanto que le compraste directamente, ¿no? Le compré el 1 a 1 con él. O sea, me dejé, no sé, no me acuerdo de la cifra, pero creo que le pagué 26.000 euros o Sí, algo una así. pasta, tío. ¿Pero por qué? Porque me calentó mucho ese vídeo, llegué vendido a la llamada y él no me tuvo que decir nada ni venderme. O sea, me dijo, vale, ¿qué es lo que quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cuándo te gustaría empezar? Le dije, pues... Es que eso es muy importante. Es que la Claro, gente tío. piensa que si tú das todo, la gente no te va a comprar ya. Pero es absurdo. Es decir, imagínate que a ti se te rompe algo eléctrico en casa y te pones a ver tutoriales de un electricista y dices, pero yo no me voy a poner a hacer esto, voy a llamar a este tío que parece que sabe para hacerlo. Entonces es como, es que lo van a hacer. Bueno, pues habrá algunos que lo hagan, pero los otros van a decir, hostia, este tío parece que maneja, voy a hablar con esta persona. Yo creo que esa es la filosofía general que hay que tener, porque si yo ahora quiero contratar imagínate que yo quisiera empezar a editar los vídeos como si fuera MrBeast, por decir cualquier cosa, ¿no? Y hay vídeos del editor de MrBeast en YouTube que explica cómo lo hace tal. Ostras, yo si hiciera lo que hace MrBeast no iría, voy a empezar a replicar esto paso a paso. Iría, no, a este o a algún alumno suyo para poder hacerlo y poder tenerlo. Yo creo que cuanto más das, tal, y aquí voy a hacer un matiz que creo que es dar de manera real, de manera transparente, ¿no? Porque yo he estado en alguna vez que algún copy me ha escrito tal, no sé qué, he dicho, oye, pues si quieres mañana tengo un hueco, nos tomamos un café virtual y me cuentas, te digo cómo lo haría yo, tal, no sé qué. Y muchas veces acabo esa llamada y me dice la persona, ¿pero no me vas a vender nada? Y dije, no, pues si hemos entrado a charlar simplemente, ¿no? Y dice, es que estoy tan acostumbrado. Y ese es un poco a donde voy, ¿no? Que si tú dices, no vendas nada, no hagas luego la 13-14 a la gente. Que luego te pregunta, pues se lo ofreces sin problema, ¿no? Pero creo que la gente cuando estás dando y das esa, lo que hemos dicho antes, ¿no? La reciprocidad, la gente le gusta, se queda como en esa sensación de deuda y ya está. Y un chico que me dijo esto es el que me monta a nivel comunidad la parte técnica desde hace muchos años. Porque me dijo, te lo monto, ¿sabes? Te lo monto. Y dije yo, pues guay, ¿sabes? Pues para adelante. Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de que al final dar hace que la gente se acostumbre a lo que tienes, a escucharte, a verte y ayuda mucho luego porque ya van convencidos. Yo, una cosa que hago mucho en las llamadas de venta para el high ticket es, ahora ya hay un close, entonces me preocupa menos, pero los anteriores que los he vendido yo es, mi idea era, yo no voy a una llamada a convencer a nadie, voy a resolver preguntas, dudas y tal, y ya está. Entonces yo daba precios desde el principio y antes de entrar a la llamada el día anterior les mandaba toda la información de nuevo, tal, y le decía,
todo guay. Y digo, sí, entonces mañana hablamos, ¿no? Y seguramente si me pongo a intentar hacer alguna llamada, podría haber cerrado muchas más, pero es que creo que no merece la pena. Yo siempre pongo el ejemplo de una, que yo tenía un mentor de ventas que me echó la bronca, pero yo creo que hice bien. Fue una chica que empezamos a hablar y quería entrar, todo súper guay, y cuando ya estamos con Stripe delante, me dice, a ver cómo lo puedo compaginar con otra mentora de copy que tengo. Y dije yo, ostras, pero ¿cuándo has comprado? Es una persona que yo conocía. Digo, ¿cuándo la has comprado a esta chica? Y me dice, hace 2 meses, pero creo que puedo con los dos. Digo, ostras, no, digo, vete con ella, acaba el programa y luego, si lo sigues necesitando, vente conmigo. Pero yo conozco a esta chica, sé que lo hace muy bien y digo, si estás a dos cosas no va a estar en ninguna, entonces aprovéchalo. Entonces me acuerdo que me dijo el chico que yo tenía de ventas, me dijo, ¿qué haces? Y yo, pues creo que he hecho bien, ¿sabes? Porque esta chica es que si no, no iba a estar a ninguna de las dos. Y así, pues va a estar en una tal y luego pues se va a quedar con una buena sensación de lo que le he hecho, ¿no? Pero esto tiene que ser, es que incluso egoístamente yo creo que es lo mejor siempre a la hora de hacerlo. Definitivamente. Mira, una vez saco una experiencia un poco graciosa. Trabajé con una marca personal en Business Sherpa que básicamente quería captar más clientes y él tenía un lead magnet. Es una persona experta en oratoria, ¿vale? Es un gran orador, muy buena. Bueno, de hecho vive aquí, a 15 minutos vive en Reus. Es una persona que enseña, bueno, temas de soft skills, de comunicación, de oratoria, etcétera, etcétera. Y teníamos un lead magnet que él lo ofrecía de forma gratuita. El tío era muy bueno en lo que hacía, pero el lead magnet se enfocó en ofrecerlo, era una guía sobre oratoria, se enfocó en ofrecerla en una propia guía que parecía aquí un caballo de Troya. Lo ofrecía como un recurso de mucho valor, pero en realidad no tenía valor dentro. Y me dijo, Tony, es que cuando la gente me lo pide, pero es que ninguno quiere avanzar. Y claro, lo que uno se para a pensar al principio es como, ok, a ver el mensaje, a lo mejor necesitamos más volumen, no sé qué, no sé cuántos. Y le dije, vale, ¿me puedes enviar esta guía? Me la estuve mirando y es que era una guía de venta, o sea, estaba constantemente vendiendo. Y es como, vale, para vender, está bien que vendas, coño, somos emprendedores, necesitamos vender. Total. Y es necesario para ayudar a la persona que tenemos al otro lado, pero enfócate en resolver el problema. Enfócate en cumplir con lo prometido, ¿no? Si la guía se llama 3 pasos para, 3 pasos para una comunicación efectiva, ¿dónde están los 3 pasos? Es que es eso, es que yo creo que además cuando estás constantemente resolviéndolo, luego cuando quieres vender, la venta se hace bastante sola. Lo que te contaba antes de las secuencias estas que hemos sacado y quise hacer con el chico este con el que lo estamos haciendo ahora y dije, vamos a probar con 5 personas. Y yo lo saqué en redes sociales y en un email y en una semana llenamos las 5 plazas así, pero no porque seamos muy buenos tal, no, porque como estamos aportando, decimos, oye, y además era 20, esto va a tener este precio, 20, pero 20 a la llamada, nos pregunta, nos consultas y si te encaja guay, si no, pues igual de guay. Y hemos cerrado las 5 llamadas que tuvimos, las hemos cerrado las 5. Pero es porque no vamos a esa llamada solo a ver cómo cerramos a este, sino a que nos pregunta, que nos consulte, entender bien su modelo de negocio y ver si encaja o no encaja, porque igual nos dice tal, no encaja y no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que cuando vas desde la honestidad, al final las cosas van saliendo bien y que quien de verdad ha tenido que poner pies en polvorosa en este sector es porque ha habido gente que ha intentado aprovecharse mucho y al final le ha pasado factura o ha tenido que reconvertir mucho su marca para poder hacerlo. También yo creo que hay otras personas que les han pasado por encima sin motivo muchas veces, ¿no? Pero creo que si tú vas diciendo la verdad, o sea, para mí el mejor consejo de copy es sé honesto, sé transparente, no mientas. Y te voy a poner un ejemplo. Yo antes de la última empresa donde trabajé antes de emprender era una empresa de portales inmobiliarios que trabajábamos en España y en LATAM. Y muchas veces pasaba que cuando había normalmente yo lo que hacía era la web, el email, y tal, pero había ciertos clientes que contrataban, que normalmente eran agencias, entonces yo ya redactaba también los anuncios de esas agencias, que por cierto, ese no lo hice yo, pero había una agencia que redactaba todas las fichas de las viviendas en formato poema, que a mí me encantaba, porque llamaba muchísimo la atención y funcionaba bastante bien porque te parabas a verlo. Pero muchas veces imagínate que alguien tiene una serie de pisos y esos pisos no tenían balcón y te decían, no pongas que no tiene balcón. Y yo decía, pero es que es absurdo, porque si para mí tener balcón es esencial, cuando entre por la puerta de la casa lo voy a ver y no voy a comprar. O sea, si para mí es esencial, no voy a comprar. En cambio, si para mí no es esencial, que alguien me diga no tengo balcón, luego ya no me voy a decepcionar si voy allí y no es tan importante. Entonces ya estás filtrando. Y con eso voy a veces a la honestidad, que si tu propuesta no hace algo, también lo puedes decir porque te va a permitir filtrar para quien para eso es importante. Y así no le haces perder el tiempo a él, no pierdes el tiempo tú y sobre todo no entra nadie que luego se espere algo diferente, ¿no? Y creo que si vas siempre con esa perspectiva es mucho más fácil al final que la gente que te compre esté contenta. Totalmente. De hecho, se puede, llevándolo como a estrategia pura y dura, se puede utilizar como de alguna manera diciendo, oye, si buscas X, Y, Z, yo no soy bueno en esto, pero
Si buscas ta, que es en esto eso. sí, ¿no? Y ese pero, que cambia bastante la regla de la frase, puedes utilizarlo muy a tu favor como para vender lo que realmente, lo que sabes que eres bueno, ¿no? En ese sentido. Eso es. Igual en otros casos, como por ejemplo, eso también lo aprendí de una persona, de un mentor americano, que dice como que de alguna manera, si tú tienes esos 3 servicios que decíamos antes, el bueno, el feo y el malo, si tienes el más caro, pero a ti en realidad el más caro no te interesa venderlo porque no es escalable, porque te implica mucho trabajo, porque puedes utilizarlo como gancho para decir, oye, tengo este producto que es muy caro, pero no es para ti. Sin embargo, tengo este que por esto y por esto sí es para ti. Además tiene un precio mucho más barato, ¿no? Si lo utilizas de esa manera, también te estás ganando la honestidad de esa persona de decir, ostras, me podría ofrecer lo más caro, pero me está ofreciendo lo mejor. Total. ¿no? De hecho, cuando tú ofreces en una venta 2 alternativas o 3, es muy curioso, porque cuando yo te digo, oye, Tony, ¿vamos al cine? Tu respuesta es sí o no. Pero te digo, oye, Tony, ¿qué te parece si vamos a ver Inside Out o otra que hay ahora, ¿sabes? Ya no estás pensando en términos de sí o no, estás pensando en esta película o esta película. Entonces esto es muy potente a la hora de vender, porque cambias por completo la manera en la que piensa la persona. De hecho, yo esto siempre lo cuento como un ejemplo, ¿no? Es una de las formas más potentes para vender es esta estrategia de doble cierre. Y digo, imagínate que quieres ver esta noche una película con tu pareja, ¿sabes? Y quieres ver una película que tú sabes que a ella no le gusta nada. ¿Cómo puedes conseguir que sea ella misma la que elija esta película? Proponiéndole antes otra que odie todavía más. Porque en el contraste, lo que decíamos antes de la comparación, esta va a ser mucho más interesante. Por ejemplo, mi pareja odia ET, odia con toda su alma, ¿no? Entonces, y yo odia las películas de miedo. Y yo el otro día a lo mejor hace unos meses, ¿no? Pero me dio por querer volver a ver las de IT, porque me apetecía tal. Entonces yo juego mucho, oye, tal, quiero ver la de ET por una cosa de un negocio, que era mentira todo, ¿no? Del negocio, tal, no sé qué, para unos copies. Me dijo ET, no, y dije, bueno, pues vamos a ver la de IT, que también me interesa. Y dijo, venga, va, esta sí. Fíjate. Entonces digo, que esto es una tontería, así dicho así, que parece que estás manipulando a la gente, pero es en plan broma. Pero si tú esto lo haces a la hora de vender, es muy interesante, porque tú le haces 2 propuestas a un cliente. Una que dices que tú mismo le dices, oye, normalmente hago esto, pero creo que esto no es para ti por esto, por esto y por esto. Pero también tengo esto, en comparación le va a ser mucho más fácil de aceptarlo. Efectivamente. Además, hay que tener en cuenta también el perfil de la persona, ¿no? Esto llevándolo ya un poco más al mundo de la venta, algo que aprendí de unos grandes mentores de venta de España, Alfonso y Cristian, que yo creo que mucha gente que está viendo esto los conocerá, es que hay como 4 tipos diferentes de personas, diferentes modelos de mentalidad, por así decirlo, ¿no? Y hay un modelo, por ejemplo, un tipo de persona muy concreto que le llaman el rubí. Y es una persona que le gustan los retos, ¿no? Solo hace falta que le digas, esto no lo puedes hacer, como para que lo quiera hacer más, ¿no? Entonces, sabiendo también identificar con qué tipo de persona estamos hablando, sobre todo, a ver, hablando de email marketing, pues es imposible, o bueno, no vamos a decir imposible, pero es más complicado es muy difícil segmentar tanto, no merece la pena tanto. porque no conoces a esa persona que está yendo al otro lado hasta el punto de que llegue a una llamada, quizás, ¿no? O hables directamente con ella. Pero sí que en una llamada puedes enfocar la llamada o la estrategia en función del tipo de perfil de persona que es. O los anuncios puedes ir a cada uno un perfil diferente, por ejemplo, diferentes tipos de ganchos en función de quién sea. Exacto. Entonces, de alguna manera es curioso porque en función de quién tienes al otro lado puedes tratarlo de una manera u otra para, no digo utilizarlo para vender sí o sí, pero sí como, bueno, entendiendo cómo piensa y cómo razona esa persona, pues oye, si tengo un rubí delante y sé que al rubí le van los retos y veo que es la persona adecuada con la que yo quiero trabajar y sé que este producto o servicio le va a ayudar, a lo mejor puedo meter alguna pequeña frase como de tentativa o de reto, oye, hay muchas personas que esto no lo consiguen, pero ¿no? Total. Y es como, y solo hace falta que le digas que no lo puede conseguir como para que quiera conseguirlo, ¿no? De hecho, hay un gancho que utilizamos en Reels muchas veces y en TikTok que lo llamamos gancho de reto precisamente por esto, ¿no? No, y es súper interesante esta estrategia de alguna manera, pues ir como, si tienes la persona adecuada delante, que sabes que le puedes ayudar y que todo encaja, pues lógicamente pues un perfil así rubí que decíamos, ¿no? Que le puedes retar, pues es algo interesante. Como para ir concluyendo un poco, para una persona que pueda haber escuchado esta entrevista y que diga, oye, me gustaría empezar a dar mis primeros pasos, pero no sé por dónde empezar, ¿qué consejo le darías? Pues mola, tío, porque ¿te imaginas que compre mi curso y ya está? No, fuera de broma, es que esto es algo que me preguntan constantemente gente que quiere empezar, porque al final lo dicen, tal, no sé qué, dice, pero vale, pero ¿por dónde empiezo, no? Y yo creo que un error de muchas personas es comprar una formación directamente. Creo que hay suficiente camino antes de llegar hasta una formación como para invertir o gastar dinero en uno sin saber si te gusta, ¿no? Porque lo que decíamos antes es que hay mucha gente que entra porque le gusta escribir, pero luego te tiene que gustar esta manera de escribir, ¿no? Que al final es una manera de utilizar las palabras y las herramientas muy concreta. Entonces, ¿qué haría yo?
empezaría consumiendo contenidos gratuitos, pues como estos podcasts o todos los que hay, el mío, hay un montón de compañeros que hacen un montón de podcasts súper chulos. Luego invertiría mucho en libros primero, porque por 15, 20 euros tienes un porrón de libros súper completos realmente para poder profundizar, poder aprender, poder meterte ya, y si no te gusta luego el copy, pues te has gastado 20 euros que puedes soportarlo. Y luego ya me pensaría si meterme en una formación o no, si realmente me guste. Ya ni siquiera tanto por el contenido de cada formación, que también evidentemente que hay que mirarlo, sino por cómo conectes con la persona que lo está haciendo. Yo creo que al final, cuando yo he elegido a alguien con quien formarme, ha sido evidentemente por lo que sabe, pero sobre todo por la persona, ¿no? Porque conecto, porque me gusta cómo explica tal, y creo que antes de invertir 100, 2.000, 4.000 o 5.000 euros, me iría primero con los pasos anteriores, porque realmente creo que hay, en contenido gratuito hay a patadas, que el gran problema que tiene el contenido gratuito es que no está ordenado realmente, ¿no? Pero para empezar, para ver que esto te gusta, es maravilloso. Y luego libros que hay un porrón también, tanto clásicos como más nuevos, tienes para elegir. ¿Nos podrías recomendar un libro que supongo que has leído un montón de copy, pero uno que para ti haya sido especial y que te haya ayudado a tener como unas bases bastante potentes? Pues yo si volviera a leer, que además me lo quiero volver a leer, que me lo voy a comprar ahora en digital para llevármelo ahora de vacaciones, es The Adweek Copywriting Handbook, que es de Joseph Sugarman, que murió hace unos 2 o 3 añitos, y es muy tocho, es como libro de texto del cole, por decirlo así, pero me parece que trata todos los temas y lo hace de una manera súper interesante, realmente. Es antiguo, por lo tanto, habla más de correo postal para vender que email, pero es muy parecido realmente. Entonces creo que ese sería uno. Luego también leería How to Write Copy That Sells, que es de Ray Edwards o Jim Edwards, ahora mismo no me acuerdo, juraría que es Ray Edwards pero que también es... Estos todos creo que solo están en inglés, súper sencillos, pero que es como las bases muy bien. Y luego, en español, me leería, para empezar, Storytelling Escritura Mágica, que aunque se llama Storytelling, habla de copy, que es de Carlos Salas, que es de un periodista español que está muy, muy bien. Y ya, aparte de los de Irra Bravo, que seguramente muchos los conocen, que están también muy bien, sobre todo porque tienen muchísimos ejemplos, lo cual los hace súper interesantes. A mí me gustan mucho los de Rosa Morel en España también. Tiene 2 o 3. Tiene uno que es de neurocopywriting, y creo que para empezar como a entender el copy está muy bien. Luego tiene otro que se llama, igual me estoy inventando los títulos, pero Escribir Vivir o Escribir Viviendo o algo así, que habla de la parte de vivir del copy, por lo cual también es muy interesante. Y luego tiene un manual como más elaborado, que ese no me lo he leído, pero mucha gente me ha dado muy buen feedback de él también. Qué bueno, ostras, perfecto. Entonces, para esas personas que dicen, oye, yo ya llevo... Porque puede que haya un grupo de estas personas que están viendo este vídeo, ¿no? Yo ya llevo un tiempo sabiendo acerca del copy o me interesa todo esto. He leído algunos libros y quiero avanzar un paso más fuerte o siento que de alguna manera es mi momento. Igual, como decíamos antes en la entrevista, se me ocurre que podamos dejar aquí debajo en la descripción de este vídeo pues, un enlace a tu newsletter. Eso es. Para que podáis ver un poco pues, cómo escribe CopyMelo, que podáis destripar sus correos y entender el por qué dice cada cosa, cómo lo hace, etcétera, etcétera, ¿no? Y que podáis ver cómo lleva él a la práctica todo lo que hemos comentado en esta entrevista, pues al campo de batalla, ¿no? A hacer correos todos los días. Entonces, Carmelo, tío, ha sido por mi parte un placer tenerte a bordo en esta entrevista. Lo mismo te digo, tío, un gustazo. Se me ha pasado y volado, realmente. Total. Bueno, a ver si pronto, pues yo que sé, en otra ocasión podemos repetir entrevista, que te vuelvas a sentar aquí o quién sabe, a lo mejor estamos en otro lugar, no lo sé, y que podamos contar pues nuevas hazañas, éxitos, errores, aprendizajes, sobre todo pues para quien nos esté viendo que pueda llevarse el máximo valor. Eso es. Ahora mismo nos vemos cada 2 años, por lo que voy viendo, porque además fue en julio también la última vez que nos vimos, o sea que en 2 años nos tocará repetir, ¿sabes? En 2 años, a ver, sí, a ver dónde estamos, tío. Así que bueno... Rockstar, gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejaré, como te decía, los enlaces a las redes sociales de Carmelo, pues diferentes, porque está no solo en Instagram, también está en YouTube, estás en Spotify. Todo es CopyMelo, o sea que es fácil de llegar realmente. Ahí está. Tú lo pones en Google y te saldrán todos los enlaces a las redes sociales, pero te dejaremos algunos aquí. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si tienes algunas preguntas, por favor, me gustaría que por favor nos las dejes aquí debajo en la sección de comentarios. Dudas, preguntas, consultas. Si necesitas algún recurso particular, si tienes alguna cosa con la que creas que tanto Carmelo como yo podemos echar alguna mano, y si tienes también ideas de qué es lo que te gustaría que tratásemos en la siguiente entrevista, cosas que te inspiren, que te gustaría oír o donde te gustaría profundizar, por favor, déjanos aquí debajo en la sección de comentarios tu comentario. Aprovecho también para decirte que si esta entrevista te ha servido, por favor, házsela llegar a una persona que creas que le puede ayudar.
Eso es. Que eso ayuda un montón, que parece que no, pero es como mejor se mueve todo esto. Totalmente. Comparte este contenido con ese amigo, con ese familiar, con ese conocido, con ese compañero que sabes que le puede ayudar a alguno de estos conceptos que hemos tocado en esta entrevista. Y nada más, de nuevo, agradecerte por haber llegado hasta aquí. Así que nada más, Rockstar. Gracias por haber llegado. Nos vemos en el siguiente episodio y mientras tanto, que siga rock and roll. Chao.